¿qué tiene que ver el medio ambiente con esta crisis COVID? Yo creo que en una primera instancia tiene que ver muchísimo, porque el origen de esta crisis COVID, de esta pandemia, es un origen medioambiental, es un origen que se llama zoonosis, en donde eventualmente en esos mercados húmedos de animales silvestres en China se trafican muchos animales que vienen de lugares muy remotos, en selvas tropicales, en bosques, y que por el tráfico ilegal que se hace de ellos, pues llegan a estos mercados. Esos patógenos que ya vienen con esos animalitos se trasladan a los animales domésticos y a las personas que están en ese medio ambiente, ¿no? Entonces es importante también señalar que el 75% de las enfermedades infecciosas que hemos tenido en estos últimos años precisamente se dan por este efecto, el efecto de zoonosis. Y el otro tema es pensar, ¿vamos a seguir haciendo lo mismo? O sea, después de que regresamos a la nueva normalidad, ¿queremos hacer lo mismo? Yo creo que no, porque si el ser humano sigue devastando estas áreas que todavía quedan silvestres a través de sus actividades de caza ilegal, de tráfico ilegal de animales, de agricultura, de minería, de infraestructura, tenemos que ponernos a pensar si como seres humanos tenemos el derecho de devastar toda la vida silvestre que existe en el planeta, y entonces en esa medida, si podemos parar esa degradación de estos lugares que todavía son silvestres, también podríamos parar posibles y futuras pandemias que están originándose precisamente por eso, ¿no? Por eso en Naciones Unidas y en el PNUMA, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente que represento, el día 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, el eslogan fue: tu salud, la salud del ser humano, depende de la salud del planeta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano. Me da mucho gusto darle la bienvenida a este programa. Gracias por estar con nosotros esta mañana y hoy con un tema, la verdad, muy interesante y muy importante. No solamente es interesante, sino que creo que nos debe ayudar a hacer conciencia de lo importante que es el medio ambiente para todos nosotros, para los seres humanos y más con lo que estamos viviendo en estas fechas. Así que hoy vamos a hablar de cómo influye y cómo impacta el medio ambiente en nuestra salud, pero sobre todo cómo nosotros impactamos el medio ambiente. Así que quédese con nosotros porque va a estar muy interesante ver lo que ha sucedido, lo que ha pasado y lo que hemos vivido a través de la pandemia y cómo lo ha recibido el medio ambiente. Así que de verdad, muy, muy interesante. Sandra González Rull, qué gusto. Hola, ya, ¿Cómo estás? cerquita, Aquí. sana distancia. Así es. Feliz, ¿no? Hace una semana coincidíamos todavía yo desde casa transmitiendo, pero ya hoy que estoy aquí, pues contenta, muy feliz, feliz de compartir con todos, con el equipo y también recordándoles que hay que sumarse con su opinión, que pueden hacerlo a través de las redes sociales. Si todavía está en casa, pues eso no es pretexto para no participar. Hay muchas maneras de conectarse, de enlazarse con nosotros. La clásica, la tradicional, vía telefónica, pero tenemos unas más actuales como puede ser Instagram, como puede ser Facebook Live, donde está nuestra transmisión en vivo. Debajo de esa transmisión puede ir compartiendo sus opiniones, sus experiencias, sus preguntas para nuestros invitados especialistas. También recuerde que nuestros programas se quedan en YouTube para que los consulte si no le da tiempo de verlo completo o si hay algún tema en particular que quiera encontrar y también lo pueda a su vez compartir. Y la última, la más nueva, nuestros programas están en Spotify, así que ahí los puede también escuchar, puede acompañarse de ellos durante el tiempo que está en su casa, si está trasladándose, bueno, muchas maneras de estar juntos, ¿no? Así es, nos pueden ver por donde quiera que les sea más cómodo. Oigan, y déjenme presentarles a nuestros invitados y también decirles que en la parte final de este programa vamos a tener también a otro invitado, que es a Eduardo Clark, que es director del Centro de Tecnología e Inteligencia de la Ciudad de México, justo para que en esta parte final del programa nos explique cómo va a ser esta transición al semáforo naranja.
cómo vamos a pasar, cómo hacer esa transición del semáforo rojo al semáforo naranja, qué va a implicar, qué hay que hacer, qué hay que saber. Así que esté muy pendiente porque al final les vamos a decir todo ello. Pero bueno, en este momento están aquí con nosotros Patricia Guevara. Ella es directora de La Meta del Planeta y pues me da muchísimo gusto que esté aquí. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias. Nos acompaña también Edgar Lugo Chávez. Él es coordinador operativo en Orgánica AC. Bienvenido. También muchas gracias. Gracias, Edgar. Y está con nosotros Noel Romero, también miembro de Orgánica AC, ambientalista. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un tema sin duda, como les decía yo, muy importante, muy interesante, un tema al que pues hay que ponerle atención porque algo nos está queriendo decir lo que está sucediendo, algo nos está queriendo decir todo nuestro medio ambiente, el planeta en general. Pero para empezar, vamos a ver el siguiente material. Desde Oceana, que es la mayor organización internacional dedicada exclusivamente a la protección de los océanos, nos hemos percatado que los océanos se ahogan en plástico. Nos hemos percatado que los océanos están inundados de contaminación de varios tipos. Hay contaminación por residuos urbanos, hay contaminación por residuos industriales. Desde luego, y muy grave, son los residuos de la agroindustria. Oceana está orientada a incidir en políticas públicas que reduzcan esa contaminación y en particular que reduzcan los plásticos de un solo uso innecesarios. Se habla de entre 13 millones y 16 millones de toneladas métricas a nivel mundial todos los años de plástico de un solo uso vertidos al océano. Todos estos plásticos, ¿cómo afectan? Por una parte, hemos identificado que prácticamente todos los organismos de la vida marina consumen plástico cotidianamente. El plástico que llega al océano se mantiene ahí hasta 1000 años y se va fraccionando en pequeños pedazos que se llaman microplásticos. Y esos microplásticos pueden ser ingeribles. Se han encontrado plásticos desde los pequeños crustáceos que habitan las profundas o las mayores profundidades del océano, como la fosa de las Marianas, o sea, más de 10,000 metros de profundidad, hasta el pez más grande del mundo, que es el tiburón ballena, en donde recientemente en la Universidad de Baja California Sur encontraron que en la epidermis del tiburón ballena había microplásticos. Invitamos a toda la gente a que se sumen a este esfuerzo. Pueden visitarnos en nuestro sitio www.oceana.org y en nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter y en Instagram por Oceana México, en donde encontrarán esta y mucho más información sobre el problema de la contaminación plástica y en donde con el hashtag No Eres Tú, Es el Plástico queremos invitar a la gente a que participe, que se sume y que nos ayude a obligar al Congreso a que legisle por el bien de México. Fíjense que estaba yo pensando que todos hemos visto seguramente las escenas donde vemos que los animales están mucho más a gusto, que inclusive se han estado empezando a acercar a las grandes ciudades, están haciendo cosas que antes no hacían. Y pudiéramos pensar que todo está guardando ya un equilibrio, que todo está volviendo a la normalidad. Pero si ustedes supieran la cantidad de cochinadas y de basura que está saliendo justamente porque muchas de las personas han estado, no nada más en nuestro país, en el mundo entero, han estado guardaditos, han estado en cuarentena, la cantidad de basura que se ha generado, la cantidad de electricidad que se ha gastado. O sea que por un lado sí, pero por otro no, como en todo. Entonces, ¿cómo tomar esto? ¿Qué podemos pensar de esto, Patricia? Pues podemos pensar muchísimas cosas. Por fortuna estamos en lo que yo denomino el mes del medio ambiente, junio, el día oficial es el 5 de junio, pero además el 8 de junio es el Día Mundial de los Océanos. Ajá. Entonces, este material que nos acaban de transmitir, que acabamos de compartir, me parece sumamente relevante y de verdad hay que felicitar a Oceana porque está haciendo cosas muy importantes. Sí. Y siento que haya una conceptualización o una mayor confianza de los humanos hacia la importancia del medio ambiente, de cuidar la salud de nuestro planeta. Ayer justamente fue también un día internacional, decretado por Naciones Unidas, que es el Día Internacional de la lucha contra la desertificación y la sequía. Sí. ¿Sí? Entonces, estamos también tratando de demostrarle a la humanidad, los que estamos metidos en estos temas ambientales, a que tenemos que actuar más frecuentemente y más puntualmente en cuidar el planeta. Y fíjate, me llama la atención cómo hay día para todo, ¿no?
Hay día del medio ambiente, el día de la basura, el día del no sé qué, del no sé cuánto, que está bien, no digo que esté mal, pero lo que me llama la atención es que tengamos que tener ese día para recordarnos que hay que cuidar el Es que si no, no lo recordamos. Si no, ni siquiera un día lo consagramos a esa generación de conciencia. Sí. Yo siempre digo, todos los días son los días del medio ambiente, de los océanos, de la lucha contra la sequía. Hay 70,000 millones de hectáreas que se han deforestado en el planeta, que han cambiado su uso de suelo. Wow. ¿Sí? Entonces, yo creo que sí hay cosas muy importantes que hacer. ¿Quién se porta mejor con el medio ambiente y quién se porta peor? O sea, ¿los jóvenes o los que ya estamos rucos? ¿Quién le ha hecho más daño al medio ambiente? Pues yo asumo que mi generación viene de una generación en donde los ríos eran transparentes, aquí en México, ¿no? Yo soy de un pueblo en el estado de Veracruz que tiene muchos afluentes y la verdad es que siempre digo, yo soy ambientalista porque mi papá nos compraba la fruta y la verdura a pie de canoa y podías ver el río y podías ver el pez, los peces, ¿no? Entonces, para mí es muy importante mantener los cuerpos de agua con buena salud. ¿Sí? Y para eso tenemos que educar. Los ancestros éramos más conscientes. Mira, ya me estoy yo colocando en los ancestros. Ay, sí, cálmate. Oye, pues quién sabe, porque yo que tengo hijos chiquitos, te puedo decir que ya les están hablando todo el tiempo. Ellos traen una conciencia constante. Ellos son los que te dicen, mamá, mira, ahí está súper sucio, ahí hay basura, ¿qué tal si la recogemos? Mamá, ciérrala la llave. Apaga es increíble, por lo menos es lo que yo estoy percibiendo con los pequeñitos, no sé qué. O sea que los malos son los que quedan en el centro. Pues, digo, habrá de todo en todas las generaciones. Yo creo que sí, hay de todo en todas las generaciones. Yo creo que las nuevas generaciones son las más conscientes, ¿no? ¿Cuál es el problema, creo yo? Pues el número de habitantes que somos. Entre más somos, nos estamos acabando más el planeta y entonces tienes que sumar a tu conocimiento ambiental, ¿no? Yo no creo que las generaciones anteriores hayan sido inconscientes, pero sí había menos cuidado del medio ambiente, ¿no? O sea, no se sabía tanto. No se sabía cuidar. Si tú agarras a un adulto mayor y le dices, mira, tienes que separar la basura, es dificilísimo que lo quiera hacer. Que lo entienda. Te voy a interrumpir un segundo porque vamos a ir a un corte, pero ahorita seguimos platicando de todo esto, así que no se vaya, regresamos rapidísimo aquí en Diálogos en Confianza. No se vayan. En casa usamos diversos aparatos eléctricos y electrónicos que nos ayudan a cubrir necesidades básicas o aumentan nuestro nivel de bienestar brindando comodidad y confort. Sin embargo, el uso de estos genera un gran gasto de energía y la emisión de gases de efecto invernadero. Actualmente, ante la pandemia por COVID-19, es importante cuidar nuestros recursos y ahorrar dinero para el pago de este servicio, por lo que te sugerimos que si estás en casa, aproveches la luz del día y evites encender focos cuando no sean necesarios. Asimismo, sustituye focos incandescentes por ahorradores o de tecnología LED. Aunque cuestan más, consumen hasta 4 veces menos energía y duran hasta 10 veces más. Cómo ha ido cambiando todo, ¿verdad? Y cómo ahora tenemos que adaptarnos también a estas nuevas formas de poder vivir y de consumir menos, que eso es lo importante. ¿Qué tanto la pandemia surge por el deterioro del medio ambiente que hemos hecho los seres humanos? Pues hay muchas teorías. Muchas es que el ser humano ha alterado el ecosistema, el equilibrio de todo, ¿no? Entonces, podría este efecto en el medio ambiente hacer que los animales sí hayan sido una fuente de transmisión de este virus. Y bueno, yo lo veo un poco más profundo, soy una persona que veo la ecología con espiritualidad y pienso que tocaba que nos pusieran un alto para poder entender, para poder revisar qué relación tenemos nosotros con la tierra, para poder revisar desde nuestro consumo nuestras verdaderas necesidades y las alternativas, porque yo sí creo que hay una razón de ser por la que sucedió esto, porque, bueno, como tú dices, los animales están felices. El otro día vi en mi celular que decía calidad de aire buena en México.
¿Cuándo ha sucedido eso? Has de haber pensado que estaba descompuesto tu celular. Oigan, aquí tenemos un comentario interesante que nos hace Manu Pedrosa en Facebook Live y dice, con todo respeto, yo considero que las generaciones anteriores tuvieron la dicha de ver el planeta más limpio, pero lamentablemente, como dice su compañero, la ignorancia y falta de responsabilidad, hablabas también un poco de la sobrepoblación, dice, acabaron con ríos y con bosques. Yo tengo 35 años y a mí no me tocó ver ya nada de eso. Sí. Como la región más transparente, ¿no? Como decía Carlos Fuentes. Éramos la región más transparente. Sí, la idea es que antes teníamos recursos naturales en abundancia, ¿no? Entonces, cuando necesitabas madera, papel, ibas y las talabas y no te preocupabas porque veías infinidad de recursos naturales. Ahora, cuando ya no hay, dices, oh, y me equivoqué, ¿no? Creo que tendría que haber sembrado, ¿no? Claro. Pero ya el impacto, ¿no? Es un impacto que a veces nos cuesta o a veces ya es un poco muy difícil revertirlo, ¿no? Cada día somos más, ¿no? Entonces, cada nuevo ser humano que está, por ejemplo, en la ciudad necesita agua, necesita aire, necesita espacio, movilidad, va a generar residuos, va a consumir agua. Entonces, todos esos impactos se van sumando, y pues la Tierra ya hemos agotado los recursos. Hay una fecha que habla acerca de cuáles son los recursos que la Tierra nos da en un año, ¿sí? Recursos que pudiéramos renovar, y esa fecha se va midiendo, ¿no? Esa fecha está por ahí de agosto, si no me equivoco. Quiere decir que hasta el mes de agosto ya nos consumimos todos los recursos que la Tierra nos podría dar. Quiere decir que a partir de agosto son recursos que estamos consumiendo del siguiente año y del siguiente año. Por eso el concepto de sustentabilidad es importante, ¿no? La idea de la sustentabilidad es que consuma los... ¿Qué? Sustentabilidad. Sustentabilidad quiere decir que... No te acabes los recursos de tus generaciones y futuras. que uses tus propios Exacto. recursos, ¿no? Que seas eficiente en el uso de tus recursos, ¿verdad? Entonces, el impacto que nosotros tenemos como seres humanos en la Tierra pues, es muy grande y nos obliga a que seamos más disciplinados. Sí. ¿Qué pasa ahorita con la pandemia? Pues esos impactos no desaparecen, como bien lo comentaban, ¿no? O sea, ya no estamos saliendo a la calle tirando basura, pero ahora ¿dónde la estamos tirando? En nuestra casa. Es increíble la cantidad de basura que sale. Platíquenme de eso. O sea, ¿por qué generamos tanta basura? Es que, bueno, hay una relación directa entre nuestro consumismo y la basura. Y porque todo está diseñado para extraer recursos, para manufacturar los productos que compramos y que tienen un determinado ciclo de vida y se van a volver basura. Por eso pienso que ahora es el momento ideal de revisar nuestras verdaderas necesidades. Y darte cuenta, bueno, ya no puedo comprar esto, pero realmente lo necesito. Empezar a encontrar alternativas y yo creo que es el momento ideal ahorita para revisar nuestros hábitos, nuestras necesidades y poder proponer un nuevo paradigma. Esta nueva normalidad no se tiene que ver como algo trágico. Yo más bien pienso que podemos salir transformados y más conscientes. Sí. ¿No? Ahora, nos cuesta trabajo a los seres humanos acostumbrarnos, nos cuesta trabajo adecuarnos a las nuevas formas que hay que tener para cuidar la naturaleza. Creo que sí nos cuesta trabajo porque no tenemos la información constante, frecuente. Faltan muchísimos espacios para la difusión de temas ambientales. Hay un tema que Edgar tocó que es muy interesante. Hay un ambientalista de Reino Unido, David Attenborough, que dice que la humanidad ya somos una plaga. Efectivamente, se oye es muy eso. fuerte, Sí. pero es muy cierto. Sí. Somos 8,000 millones de seres humanos en el planeta. Una plaga. Y en este país, Y con malos ojo, señor gobierno, ojo, ciudadanos mexicanos, nacen alrededor de 2 millones de nuevos mexicanos cada año. Y además mal distribuidos o no correctamente distribuidos. Pero lo más grave es que nacen de niñas entre 11 y 17 años. De otras niñas. Y efectivamente de otras niñas. Tenemos niñas teniendo niños. Qué solas. barbaridad. Entonces, el tema que plantea Edgar es importantísimo. Los medios de comunicación tenemos que hablar mucho más de temas ambientales, de A ver, Patricia, sustentabilidad. pero explícame qué tiene que ver, para que podamos entender todos, qué tiene que ver el que nazcan muchos niños o el que haya mucha población con el problema ambiental. Muchas cosas.
estamos perpetuando la pobreza. O sea, el país, el mundo, no tenemos la capacidad bajo el establishment actual de poder llevar a esos niños a un sano crecimiento. Y lo que Edgar decía, o sea, reclaman servicios, reclaman alimento, reclaman agua, reclaman electricidad. Claro. ¿Sí? Entonces, generan basura también. Los y niños una cosa están muy reclamando importante. un mundo mejor, realmente. Estamos reclamando un mundo mejor, pero ¿cuántos tomamos acción para un mundo mejor? No vayamos lejos, nuestros camellones están secos. Nadie les acerca una gota de agua. Sí. ¿Sí? Fíjate que eso siempre lo he dicho yo. Siempre Claro. estoy diciéndole a la gente que no importa que no sea tuyo, no forma parte de tu casa, pero es por donde entras, es por Pero donde sí pasas. Es tu Marisa, pedacito. pero Claro, sí es es. un pedacito. ¿Cómo no vas y le echas agüita? ¿Cómo no vas y le pones una semillita? Claro, ¿No? la composta, los residuos orgánicos. O sea, nosotros en la Meta del Planeta siempre planteamos que lo que llamamos basura es en realidad una fuente de riqueza. Claro. Si nosotros separamos nuestros residuos orgánicos y lo hacemos composta, es una fuente de riqueza para nuestra propia tierra. De hecho, ese es mi tema favorito. Claro. Sí, es tu mero tema. Ese es mi tema. Sí, claro. La composta y cerrar el ciclo con crecer tus alimentos, teniendo un proyecto de huerto en tu propia casa. Claro, y no importa que sea un departamento. No. Porque la gente dice, es que yo vivo en un Lo departamento. puedes tener en la azotea, lo puedes tener en la azotehuela, lo puedes tener en el balcón, Una ventana. puedes tener en tu ventana, puedes tener hidroponía. Sí, es un tema muy interesante porque el ver a los residuos como un recurso, el separar tus orgánicos, por ahí yo tengo imágenes de composta y todo, pero tú separas tus orgánicos, ya tienes un gran recurso, porque es como cuando un fruto cae del árbol. El fruto se va a descomponer y se va a volver tierra. Entonces, sí, esos son frutos del huerto, Ajá. de su casa. Ay, muchas gracias. Está en la Noel. azotea. Vamos por ellos. Ahí está la composta. Ahí está la composta. Oye, además la parte emocional que implica el tener el generar vida, el acompañar. Ahí está el meollo. Cuando Exacto. tú siembras tu lechuga, la ves brotar y luego la tienes como una ensalada, es un empoderamiento enorme. Espiritual y Porque- emocional. Muy, muy grande, porque tu mismo huerto te va a dar la semilla. Si tú dejas que termine todo el ciclo, va a florecer y se va a convertir en semilla. De hecho, yo con la pandemia me extendí al tendedero. Entonces, con las semillas que yo tengo, sembré y entonces en el tendedero también están creciendo kales, que Claro, son padrísimo. Mira, ahí enormemente estamos- ahí estamos nutritivos. viendo, Sí, esas son el unas huerto, lechugas, sí. el huertito. Sí. Que uno se imagina en el huerto así, te digo, como decía Pati, o sea, te imaginas que es un lugar más grande, que Ajá. tiene que estar sembrado en el piso, en el pasto, pero no, puede ser en macetitas. Puede ser, es más, ahí también está el tema de reuso. ¿Qué es eso que estamos viendo de ahorita? los- Esas hojotas. Esa es una espinaca. Espinaca. Una espinaca. Verde, no, salen preciosas. Esos son frijoles. Ajá. Ya pues saco el kilo y luego nos los comemos, por ahí luego están los platillos. La idea es inspirar a que tú puedes cultivar tus alimentos en tu casa. Y eso es muy importante. Hace años yo di un taller de semilla y a las señoras yo les preguntaba, ¿y ustedes cómo obtienen sus alimentos? No, pues en el Wall, no puedo decir nombre de tiendas. Bueno, así como que no en me el di cuenta. supermercado. Bueno, en el supermercado. Entonces sin dinero no puedes comer. No, pues no. Entonces empezó el taller y les presenté una planta de espinaca ya en proceso de semilla. Y les dije, miren, estas son semillas, ese es el tendedero. ¿Cuántas calculan? Pero es que me encanta ver el tendedero y que ahí mismo Sí. puedes tener todo esto. Esto es increíble. ¿Cuántas semillas crees tú que? Pues yo le calculo unas 300. Entonces, por una semilla de espinaca tienes 300 más. Entonces, cada quien en un vasito sembró su semilla. Ajá. Hoy en día una señora ya es agricultora Productora. urbana y me manda las fotos. Y al final del taller les dije, entonces, vuelvo con la misma pregunta, forzosamente necesitan dinero para comer. Y dijeron, no, pues no.
Pues nada más para ir por las tortillas. Pues yo sueño, o sea, si algún día a la casa de ustedes pudiera tener gallinas y ¿Tendrías todo? un chivito, tendríamos leche, huevo y pero verduras. si es una parte de tu alimentación la que ya estás generando, Y es hay mucho orgánica. menos gasto, Claro. es saludable, tú ya sabes Ahí están las semillas. qué tipo de fertilizantes ¿Eso qué es? Ese es usaste o cilantro. no. Es Y ahí está mi cilantro. banquito de semillas, mi banco de semillas, que yo digo que vale más que un banco de dinero, los frijolitos, Claro, porque el dinero no te lo vas a comer, no. pero las semillas, ahí están las Y semillas. todo de el jote. bienestar que genera a su vez, ¿no? Lo que Exacto. la sensación, lo que aprenden los que Meter viven las manos contigo, en la los tierra. vecinos, todo eso. Sí. Sí, Oye, sí. pero a ver, se antoja. Claro, Te de estoy eso se oyendo trata, ahorita sí. y estoy viendo las imágenes y digo, Sí. yo ahorita llego a plantar. De hecho, ya empecé porque cuando empezó esta pandemia, planté Esas son mi primer espinacas. frijolito. Entonces pero ya no Es sé que qué hacer bonito. con la ramita. Lo trasplantas Ah, a ok. tierra. Entonces, cualquier cosa puede ser un No es contenedor. complicado. ¿El Así- trasplante? No. El cuidarlo, Hacer un huerto, No, tener un es huerto. muy sencillo, nada más que sí lo tienes que cuidar, tienes que ocuparte del riego, del deshierve, el problema de las plagas, usar antiplaguicidas, o sea, Naturales. plaguicidas orgánicos. Naturales. Tienes que cuidarlo, pero no es complicado y es enormemente satisfactorio. Sí. Cuando bajas con tu cosecha, por ahí tenía una foto con los kales que estaban del tamaño de mi mano y el kale es enormemente nutritivo. Entonces es tanta satisfacción, tanta felicidad que yo lo recomiendo mucho para el espíritu, para la salud y por la tierra. Y vamos a ver la siguiente información justamente sobre huertos urbanos. Veamos. Oh, maravilloso. Yo creo que la pandemia lo que puso en la reflexión de la comunidad a nivel mundial fue la relación que tenemos las personas con los recursos naturales y cómo los bienes naturales son necesarios para cualquier bien o servicio. Ahora ya llevamos más de 2 meses en la pandemia, en el confinamiento por la pandemia en México, y yo creo que desde el principio se empezó a colocar el tema de qué iba a pasar con el abasto de alimentación para las ciudades, y yo creo que eso dio la posibilidad para que algunas personas empezaran a ocupar sus macetas, el acceso a los jardines, empezar a sembrar. Y claro, si bien esto ha sido pues una práctica muy autogestiva, muy autodidacta también, creo que para algunos espacios, a lo mejor donde se hizo de manera más colectiva, generar la oportunidad de generar espacios colectivos, lazos comunitarios, y que lo ideal sería que estas prácticas que algunas personas tuvimos oportunidad de hacer en nuestras casas, de sembrar un tomate, las acelgas y de manera mucho más continua, ojalá que cuando volvamos a esta nueva forma de relacionarnos no lo perdamos, porque creo que esta idea de sembrar algo te hace no solo cosecharlo, sino reflexionar sobre el tema del consumo, lo que estamos comiendo, de dónde vienen. Y bueno, pues que no solo se queden en lo individual, sino que también pasen como en la formulación de políticas públicas, donde desde las instituciones se promuevan este tipo de actividades de manera mucho más consistente y con financiamiento público, que me parece que eso sería una gran oportunidad, pensando, por ejemplo, en unidades habitacionales, donde tenemos espacios comunes, donde podría ser un gran potencializador de fortalecer el tejido social, que ahora por este confinamiento que tenemos no nos acercamos. Entonces yo creo que sería una buena oportunidad. Y solo por último, me parece que creo que sí te hace valorar todo el esfuerzo, todo el trabajo que implica que en las zonas urbanas nos lleguen los alimentos que vienen de todas las zonas rurales. Valorar muchísimo el trabajo que hacen campesinas y campesinos para asegurar que tengamos maíz, jitomate, verduras, y apreciar su trabajo, agradecerlo, dignificarlo. Creo que los huertos urbanos sí pueden ser un buen detonador de esto que la pandemia nos está llamando a reflexionar. Ay, ya vieron qué interesante, ¿no? ¿Se te antoja o no? Sí, yo cuando empezó este momento de guardarnos en casa y todo, yo dije, sí, necesito sentir que sigues dando vida, que Exacto, generas igual. vida, y sí, sembramos ahí nuestros frijolitos también. Lo quiero hacer un poco más profesional, así que aquí me voy a asesorar. Pero, y fíjate que otra de las cosas que hacemos en la fundación donde yo trabajo con mamás cuidadoras de niños con discapacidad, una de las cosas que frecuentemente ellas dicen es que
sienten mucha impotencia de estar guardadas en casa sin poder generar económicamente algo, y les damos la recomendación de sembrar algo, una planta, incluso si pueden llegar a hacer un huerto, pero el tener tú que cuidar aparte un ser vivo y verlo florecer y de ahí obtener es una de las es terapéutico. El mensaje es muy importante porque verdaderamente la tierra tiene todo para sostenernos. Esa es la verdadera sustentabilidad. La tierra lo tiene todo y nosotros nos hemos generado necesidades o nos han generado necesidades que la tierra pues ya es más bien explotarla, pero la tierra te cuida, te da alimento, te da agua, te da techo, te da ropa, en el proceso cuando lo vives, lo valoras, entonces tal vez te desprendes de este egoísmo del cual nos están hablando aquí, porque muchas personas nos dicen es que la gente es egoísta y desecha su basura y entonces ya no te pones a pensar qué pasa con todo lo desechable. Leonor nos dice en una llamada, ¿cómo no va a haber mucha basura si existen muchos productos como pañuelos, pañales, en general productos desechables, alternativas, muchas cosas desechables y no tenemos tal vez la conciencia de pensar hacia dónde van y qué hacen con todos estos desechos? Javier Gómez nos dice, yo tengo un proyecto de concientización, reforestación y seguimiento, y si todas las personas que tienen parcelas sembraran árboles funcionaría realmente. Me gustaría saber con quién puedo dirigirme para hacer llegar mi propuesta. También nos dice Adriana, conozco un pueblo mágico llamado Tlahuapan, está ubicado al norte de Puebla y desde hace 25 años el agua ha escaseado. Han hecho una devastación de los manantiales, bosques donde trailers llevan sus recursos. Hemos hecho algunas cosas con asociaciones, pero no nos han hecho caso y me gustaría saber a dónde puedo acudir. También Marta nos dice, no generalicen que los adultos mayores no sabemos separar la basura. No, creo que no lo dijimos así, pero bueno. No, yo estaba haciendo, déjame aclarar nada más, porque estaba yo haciendo una broma preguntando que quiénes hemos sido más destructores del medio ambiente, pero era a manera de broma. La verdad es que yo creo que todos tenemos responsabilidad en cualquier edad, ¿no? Por supuesto, y todos tenemos también la posibilidad de reeducarnos y de aprender y reaprender. Y dice, me gustaría que no generalicen las conductas de los adultos mayores. Por supuesto, doña Marta. Y acá en Tlaxcala nos dice María Garrido, existen muchos problemas de contaminación. Tenemos bosques donde tiran cadáveres, catres, colchones. La gente no cuida el lugar donde vive y las fábricas tiran sus desechos en el río Zahuapan. Por tal motivo, la peste es insoportable. El gobierno a nadie ha sancionado y qué se puede hacer, se pregunta. De lo que te comentaba, les comentaba sobre el egoísmo. No es posible que yo nada más piense en mí y voy y tiro todo al río, ¿no? Es que mágicamente la mayor parte de la gente piensa que la basura sale de mi casa y ya se fue. Desaparece. Desapareció, ya se queda en nuestro hogar, qué es el pasó. planeta. Exacto, que es nuestro planeta, es la Tierra. Vamos a ver esta información justamente acerca de los residuos. Veamos. Este tema es bastante importante hoy en día. Me refiero al manejo de los residuos sólidos urbanos bajo la situación de pandemia que estamos viviendo, sobre todo por el uso de cubrebocas, guantes que mucha gente está usando. Y el impacto por la generación de estos residuos tiene que ver mucho o depende mucho del buen manejo de estos residuos. Entonces, la primera recomendación que podemos hacer a la gente, estos materiales, una vez que ya los utilizó, los deposite de manera adecuada en contenedores, en el contenedor de residuos sanitarios, es decir, no mezclarlos con los residuos que puedan ser recuperables para su reciclaje, y se recomienda rociarles agua clorada en la bolsa donde van este tipo de residuos y entregarlos separados y de preferencia etiquetados al sistema de recolección. Para que el impacto de los residuos sea el mínimo, la ciudad, el municipio, debe de contar con un sistema de manejo adecuado de residuos. Sin embargo, la situación en nuestro país no es homogénea. A lo largo y ancho de México, las condiciones que tiene cada uno de los municipios, condiciones me refiero a infraestructura, me refiero a personal capacitado, me refiero inclusive a presupuesto, no son las mismas en todos los municipios. Obviamente, bajo esas circunstancias de generación, recolección y disposición final, el riesgo de contaminación o de impacto al ambiente es bastante elevado. Me encanta hacer eso. Pues aquí estamos comentando, la verdad, qué impresión todo lo que hemos generado, porque es cierto, estamos ahora usando todos estos cubrebocas y no nos damos cuenta que a la hora de desecharlos, pues también estamos generando muchísima basura. Y entre eso y el gasto de luz está terrible, ¿no? ¿Qué más estamos haciendo mal? Y luego nos dices que estamos haciendo bien. O cómo cambiar. Sí, el tema es que
estos nuevos desarrollos, la evolución de la humanidad nos implica que seamos más disciplinados, ¿no? Que tengamos estas conductas más sustentables, conductas de preocuparnos no solamente por nosotros, sino por nuestros semejantes, por mi vecino, por la colonia, por mi alcaldía, por mi ciudad, en el caso aquí de la Ciudad de México. Y entonces estas conductas tenemos que irlas transmitiendo, ¿no? Yo comentaba hace un rato, ¿no?, que era un poco más difícil a un adulto mayor, no quiere decir que todos sean así, pero me refiero a que estas conductas antes no nos las enseñaban, ¿no? Si ustedes revisan los libros de texto, apenas en tercer año, de hace un par de años, aparece el término de reciclaje. Si revisamos hace 5 años, hace 10 años, el tema no existía en la educación formal, ¿no? Entonces, estas conductas nos obligan a que seamos más responsables, ¿Qué ¿no? tanto se recicla? ¿Qué tanto de verdad sí se recicla? Porque tengo entendido que hay lugares donde sí, pero que solo es un porcentaje muy pequeño. Los últimos datos, por ahí tuve la oportunidad de hacer un estudio a principios de año con respecto a los números que encontrábamos con respecto al reciclaje, y el dato era que era un 6.9% de reciclaje de todos los residuos que se generan. Pues no es nada. Muy No es nada. poquito. No es nada. Hay productos como el PET que tienen un alto nivel de reciclaje, pero si tú quitas el PET, ¿no? Si no tomas en cuenta el PET o tomas en cuenta el universo de tus residuos, 6.9% pues no es nada, ¿no? Y oficialmente, si tú, por ejemplo, revisas datos que encuentras en INEGI, en Semarnat, te va a decir que hay estados de la República que no tienen centros de acopio. Obviamente, eso pues no es cierto, ¿no? Todas las ciudades, todos los municipios tienen centros de acopio. Entonces, ¿dónde está esa disparidad de datos, ¿no? O sea, tú ves la realidad y sí encuentras centros de acopio, tú ves los datos oficiales y no encuentras que estados completos no tienen centros de acopio. ¿Qué está pasando, no? ¿Dónde estamos fallando? Sí. Y pues creo que ya lo habían comentado, estamos fallando en que no tenemos una verdadera educación ambiental, ¿no? ¿Por qué yo voy a hacer las cosas de manera correcta si nadie me las ha dicho, ¿no? Oye, ¿cómo puedo hacer un huerto? ¿Dónde lo consulto? Sí. ¿Cómo puedo hacer la separación correcta de basura? No tenemos, ¿no? Entonces, esa es una materia indispensable que necesitamos ponernos Pero que habría que darse en las escuelas. en todos las escuelas lados. y en los todos medios lados, masivos sí. de comunicación. Exacto. Yo creo que ahí los medios masivos de comunicación deben de jugar un papel muy importante. Sin embargo, en los 15, 20 años, la mayoría de los espacios mediáticos que tienen que ver con temas ambientales son promovidos de manera individual, no por el Estado, no por el gobierno, no por las instituciones académicas. Si nosotros revisamos medios públicos y privados, no hay una información o no hay espacios de comunicación masiva de temas ambientales. En las escuelas, por fortuna, ya se empieza a decir, ¿sí? Ya se instrumentan proyectos, pero a nivel de medios de comunicación en México no. Ahora, muy pocas ciudades en el país, muy pocos municipios, separan en 2 categorías, orgánicos e inorgánicos. Hay países que tienen 29 categorías de residuos, porque yo insisto en que no es basura, de residuos inorgánicos. 29. ¿Dónde lo ponen? categorías. ¿Cómo lo separan? Latas, vidrios, tapas, plásticos, periódicos, revistas, ropa. La gente no sabe dónde donar ropa que ya Por no ejemplo, ya las no usa. baterías tienen que ir aparte, Exactamente. separadas. O sea, las pilas. 29 categorías. Las decimos todas si quieren. Wow. A Pero ver, por es ejemplo, dices impresionante. ropa también. Dime las raras, así, las que sean más Alambre. raras. Alambre. Alambre. Ajá. O sea, ¿cuántas veces los ganchos que nos dan en las tintorerías se oxidan? Porque los dejamos y se mojaron, porque tienen muchos años. Sí. Alambre. Ajá. Y el alambre tiene muchos reusos. Sí. ¿Sí? Y no pensamos en que eso va a estar aluminio. O sea, sobre todo las personas que cocinan utilizan mucho papel aluminio. Sí. Tarda muchísimos años en biodegradarse. Ajá. Entonces también el aluminio va Se aparte. me ocurre el Tetra Pak también. El tiene- Tetra Pak, Claro, porque eso además es tiene cartón, reciclable. tiene plástico y tiene aluminio. Pero además todo eso tiene que ir limpio. No es como que Por se te favor. acaba el Limpia. litro de jugo y lo Por avientas. favor. Basura limpia. Basura limpia. Por favor. Yo quiero comentar porque yo veo mucho que cuando se habla el tema de los residuos, se habla mucho el tema del reciclaje, que es importante, pero hay un punto anterior que es Claro. la minimización
o sea, la no generación de basura. El reuso también. El reuso también. Hay varias cosas que le puede uno encontrar, muchas otras utilidades. Y también es importante sustituir de los productos que usamos de limpieza, la comida chatarra, que genera mucha basura. Ahorita, después de la pausa, porque vamos a hacer una pequeña pausa, pero después de la pausa, cuéntanos un poquito de eso, porque además es impresionante la cantidad de dinero que podemos ahorrar no gastando en productos tan caros de limpieza cuando uno puede hacerlos en casa de una manera fácil y sencilla. Y se la vamos a decir después de esta pausa, así que no se vaya. Regresamos. Gracias por participar con nosotros, por continuar en nuestro programa en vivo. Súmese con sus opiniones sobre el medio ambiente, cómo vive hoy el tema del que estamos hablando, si usted cuida los recursos naturales, de qué manera lo hace, qué dudas tiene al respecto, participe. Y lo invito a que mañana no se pierda el programa. El tema es la crisis de la mediana edad en los hombres. Y es que Víctor Hugo dijo a los 40, que es la edad madura de la juventud, pero a los 50 la edad joven de la madurez. Así que entre los 40 y los 50 se podría decir que es la crisis de la mediana edad y que algunos hombres, por supuesto también las mujeres, lo podemos estar viviendo. Pero mañana el tema es de hombres, así que si le interesa, participe, mándenos sus comentarios, sus testimonios y todas sus preguntas. Y para continuar con lo que estamos hablando el día de hoy, vamos a ver la siguiente cápsula. Los problemas que enfrentamos con la pandemia por el COVID-19 representan grandes retos como sociedad. La vida ha sufrido un confinamiento difícil de asumir, pero necesario. En las ciudades, la mayoría de las familias permanecen en casa y salen principalmente para abastecerse de alimentos. Pero, ¿acaso nos preguntamos dónde se está produciendo lo que comemos? La gran mayoría de los alimentos destinados a la canasta básica provienen de la producción agropecuaria. Agricultura, ganadería y pesca son actividades fundamentales para el abasto de alimentos y también para el autoconsumo. En el reto del abastecimiento, el compromiso fue promover el cultivo de granos básicos y productos agropecuarios para asegurar las provisiones. Y gracias a la dedicación y trabajo en las poco más de 7 millones de hectáreas que conforman los distritos y unidades de riego del país, se está generando más del 60% de toda la producción nacional, la cual llega puntualmente a mercados y centros de distribución. Miles de trabajadores del campo, a pesar de la situación que se vive a causa del coronavirus, trabajan para asegurar que haya disponibilidad de alimentos. No obstante, temen que las desventajosas condiciones en las que se comercializan sus productos se agraven y se genere una crisis relacionada con la compra-venta de estos. Por otra parte, no hay que olvidar a los campesinos de temporal y a los indígenas, quienes realizan una agricultura familiar. Su producción es menor y destinan buena parte de ella para el autoconsumo. En este contexto, es fundamental que todos seamos conscientes de la importancia de la producción agrícola y que se fomente el consumo local. Valoremos el trabajo del campo. El trabajo del campo, importantísimo. Y ahorita que estábamos hablando justamente de todos estos huertos, que la invitación es hacerlo también en las ciudades, no se necesita estar en el campo para hacerlo, pero ¿qué está pasando en el campo? Pues yo quiero comentarles que hace muchos años, cuando mi hija era pequeña, decía, ¿por qué si se vive mejor en el campo, por qué no hacemos campo en las ciudades? Y hay países que lo han logrado. Sí, ¿como cuál? Como Singapur. ¿Qué hizo? Singapur todo es verde. Es un país tan pequeñito, todo es verde. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, perdón que traiga el tema a colación, yo soy ambientalista, pero yo sí creo que hay que hacer el Tren Maya. Pero hay que hacerlo con un absoluto respeto al medio ambiente. O sea, Japón, Singapur, China, Perú, nos han demostrado que sí se puede hacer desarrollo respetando el medio ambiente. Sí. Y aquí en México tenemos las grutas de Talantongo y tenemos Xcaret. Hay un cuidado extremo al medio ambiente. Ahora, ¿qué pasa con el campo? Lo hemos tenido olvidado. No hemos sabido valorar la gente que trabaja haciendo la siembra y la cosecha, preparando el surco. Y tenemos que llevar la mirada hacia eso. Es muy importante que de verdad respetemos a la gente, apoyemos a la gente que cultiva en el campo. O sea, necesitamos muchísimo alimento.
creo que ahora estamos comiendo más en la pandemia, ¿no? Confinados. Sí, por supuesto. Oye, pero y justamente por eso es importante también decir que hay que apoyar a los pequeños comerciantes que están cerca de nuestras casas para poder comprarles, mientras tenemos nosotros nuestro propio huerto, hay que irles comprando. Comercio local, sí. Al comercio local, comprarle al que vende la fruta, al que vende la verdura, a los lugares chiquitos donde están haciendo todo este esfuerzo por traer sus frutas y sus verduras y todo Y no eso. regatearles. Y no regatear. Somos muy dados a regatear a quien está vendiendo en el piso. Sí. Yo quiero saber quién entra a un mercado grande, a un supermercado y regatea. Pues Sí. A un almacén y regatea. Sí, tienes razón. Creo que tenemos que ir cambiando nuestros paradigmas, como bien decía Noel, ¿no? Y creo que coincidimos todos, ¿no? O sea, la circunstancia de salud que estamos viviendo a nivel global es definitivamente para darnos cuenta que tenemos que cambiar. Sí. El cambio viene de nuestro interior, como bien decía Noel, y creo que coincidimos, Marisa, Sandra, ¿no? Sí. Edgar. Creo que coincidimos en que tenemos que cambiar nosotros. Sí. Si cambiamos nosotros, cambia nuestro entorno, Claro, la verdad. vas y en cambiando todos todo. los niveles. Sí, O sea, así es. somos muy dados a la crítica, a la diatriba, a la competencia, y no al complemento. Debemos complementar. Si tenemos, a lo mejor, yo sembré cebolla, por ejemplo, ¿no? Sí. Y si a mi vecina le falta cebolla y yo tengo de más, pues voy y le toco la puerta y le digo, o le llamo por teléfono y le digo, vecina, ¿sabes que tengo unas cebollas que no voy a consumir? ¿Te sirven? Claro, ay, además sería divino. Volveríamos a los tiempos antiguos en eso donde sería- uno se sería apoyaba, ideal. en donde El trueque. el Economía trueque, el trueque. solidaria, sí, Oigan, claro. Economía vamos a ver solidaria. la siguiente información sobre justamente consumo responsable. Me encanta. Ay, ese es mi tema. Pues consumo responsable básicamente es que todos empezamos a pensar en lo que estamos consumiendo, en de dónde viene, quién lo hizo, qué materiales tiene, y luego cuando nosotros lo utilizamos, cómo lo vamos a utilizar, pero además cómo lo vamos a desechar, a dónde va a ir, qué efectos va a tener y a dónde lo tengo que llevar. Y en todo ese proceso es el consumo responsable. Consumir de forma responsable siempre ha sido muy importante, pero ahorita es todavía más porque tiene mucho que ver con el consumo local y una economía circular. Y algo que nos ayuda a nosotros como consumidores, nos ayuda a ayudarle al planeta, a generar menos basura, porque si tienes un productor local, tú le compras directamente y le puedes devolver el frasco, le puedes devolver el empaque, y entonces no se genera basura y eso regresa al ciclo y se puede hacer esta parte de la economía circular. Algo muy importante también es que nosotros como consumidores hagamos nuestra parte. El productor sí debería de tener estos recipientes reutilizables, reciclables, pero también nosotros tenemos que empezar a llevar nuestros toppers, nuestras bolsas, poner nuestro granito de arena para que no se genere tanta basura, para apoyarnos también, para devolverle estas cosas y también reciclar lo que al final de cuentas no podemos evitar. Pueden buscar información en línea, en Facebook. Hay muchísimos grupos en Facebook que se llaman Zero Waste Ciudad. Entonces, Zero Waste Morelia, Zero Waste Ciudad de México. Entonces, ahí pueden encontrar muchos productores, mucha información también. Pueden encontrar en Instagram. Hay muchas personas que están dando muchísima información acerca del tema, tips, dónde buscar las cosas, que prueban los productos para que tú sepas que son buenos. Y pues básicamente en esos lugares es donde pueden conseguir información y la palabra clave ahorita es Zero Waste o cero basura. Ya ven, pero para entender mejor esto, ¿qué es esto de la economía circular? ¿O qué? ¿Cómo es la? Sí, economía El circular. consumo. Consumo sustentable. Consumo circular. No. Ambos. Economía circular. Bueno, todo eso. Ok, todo eso. Sí, básicamente el término de economía circular es un término no nuevo, pero que está siendo de moda, ¿no? ¿Y qué consiste? Consiste en que ya no tengamos un consumo lineal. Antes agarrábamos recursos naturales, producíamos y tirábamos, ¿no? Sí. El tema básicamente de un consumo lineal, ¿no? Sí. Luego tenemos la economía basada en el reciclaje, donde alguien produce y antes de terminar en un tiradero, en un relleno sanitario, alguien de la cadena lo recuperaba y lo mandaba. El concepto de economía circular tiene que ver con que desde que se fabrica el producto o se planea el servicio,
pienses que ya no vas a generar residuos, sino que vas a generar recursos, que estos recursos van a ser devueltos a la cadena. ¿Cuál sería la diferencia entre una economía de reciclaje y una economía circular? Pues que todo esto nace desde que se fabrica el producto. A ver, dame un ejemplo. Por ejemplo, en México, para ser muy claros, el PET, ¿no? Tenemos una empresa que fabrica fabrica líquidos, ¿no? Refrescos, agua y demás, y utilizan el PET, pero ellos, el PET que utilizan el PET es la botellita. El PET es la botella de plástico transparente, ¿no? Sí. Entonces, este PET, lo que ellos hacen es que tienen toda una cadena de suministros para que recuperen esas botellas y lo vuelvan a meter a su producción, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de economía circular, pero todo nace desde el fabricante. ¿Cómo les regresa? Perdón, pero pues es la ignorancia porque uno no entiende eso, cómo funciona. Sí. O sea, yo tiro, digamos, a la basura, bueno, que no se dice así, pero bueno, desecho mi PET. Sí. ¿Y ahí qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Sí. Hay una serie de mercados donde el que fabrica tiene que pagar por esa resina, por ese plástico reciclado. Entonces, le pone un valor del mercado. Se lo lleva el de la basura. Se lo lleva el de la basura. El de la basura lo separa. Lo separa. Toma estas botellas de plástico transparente, lo entrega a un centro de acopio. El centro de acopio le paga por ese plástico. Sí. Y luego ese centro de acopio va acumulándolo y lo entrega a un reciclador mayor. Ese reciclador mayor, a su vez, genera toneladas de este plástico y lo entrega a la fábrica que lo recicla. Wow, es un negociazo. O sea, el mismo fabricante de esa bebida tiene el compromiso de volver a usar ese plástico. Exactamente. Claro. Y por eso paga. Entonces, él tiene toda una cadena de suministros. Sí. Y en México el PET es de los principales países en que recupera PET. Sí, yo fui a la fábrica, está en el Estado de México, y vi cómo se hacía todo eso, y verdaderamente es impresionante. Es impresionante cómo ¿cómo se llama? Cómo se transforman, cómo se limpian, cómo quedan absolutamente esterilizadas nuevamente, y cómo van entrando los millones y millones de PETs. No olvidemos todas las botellas de vidrio que durante tantos años eran las retornables, ¿no? Sí. Y se usaban y se volvían a usar y se volvían a usar como una forma también de no desechar y de volver a envasar en este vidrio que también se limpia y todo, ¿no? En eso consiste el cambio, ¿no? Antes, por ejemplo, teníamos estas botellas de vidrio que se utilizaban para todos, ¿no? Y el fabricante, el que vendía el producto, era responsable de ese contenedor. Te decía, ya que lo termines, me lo regresas, lo limpio, lo lavo y te lo vuelvo a regresar. Hasta la leche también. Cuando nacen nuevos productos plásticos, el productor, ¿qué crees? Ya se olvida. Dice, yo te vendo mi leche, mi jugo en un envase de cartón laminado. Y ahí hazle como puedas. Hazle como puedas. Sí. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, por ejemplo, en el caso del PET, no. Ahí el fabricante dice, a través de terceros, a través de una cadena de suministro, yo puedo regresar este PET a mí y yo soy responsable. Wow. Pero ahí también hay políticas públicas que obligan a esto, o cómo estamos en ese tema. Pues sí, la ley general para la gestión integral de los residuos, para la prevención y gestión integral de los residuos, obliga a que haya planes de manejo, a que haya toda una responsabilidad compartida, pero ¿por qué nada más el PET en México es el único que tiene altos grados? ¿Qué otras cosas podrían ser así, que tú pienses así ahorita? Pues podrían ser casi todo, ¿no? Casi todo. O sea, pensemos el cartón laminado, el cartón multicapa. En algunos municipios, en algunos estados no se recolecta. ¿Por qué? Porque no hay un precio de mercado. El fabricante no está comprometido con toda esta cadena de suministro, ¿no? El vidrio, ya los recicladores de vidrio es difícil. Un kilo de vidrio te lo compran en 60 centavos, ¿no? Y a veces ni te lo compran, ¿no? Entonces, toda esta parte, por eso la economía circular es importante, porque trata con esta responsabilidad extendida del fabricante de regresar su producto. Pero es un tema no de residuos, es un tema económico. Cuando yo, fabricante, tengo esta cadena de suministros, yo ya voy a tener un costo que tiene que ver con tener mis acopiadores, con tener a mi reciclador, y yo ya tengo un modelo económico que lo hace viable. Claro. Cuando cada quien lo hace con sus propios recursos, la cadena, aunque sí es una cadena continua, es una cadena que depende de cada uno, su financiamiento y su recuperación, ¿no? Sí. Te pongo un ejemplo de los residuos electrónicos. Cada día estamos generando más residuos electrónicos. Pero es que estamos en la era de úsese y tírese. Exacto, de la obsolescencia programada. Los residuos electrónicos mal manejados
tienen metales pesados como cadmio, plomo, arsénico. Cada día estamos generando más. Ahora que en el país ya tengamos internet en todo el país, en todos los municipios, ¿qué se va a generar más? Pues Electrónico. Sí, más basura electrónica. ¿Y qué va a pasar? Van a contaminar tierra, agua, ¿no? Y son residuos que están probados que te afectan. O sea, ya no es a lo mejor te van a afectar el sistema inmunológico, te van a afectar el sistema respiratorio, te van a afectar de una manera muy fuerte. ¿Y qué deberíamos de estar haciendo? ¿O qué se puede hacer? ¿Qué es una de las principales tareas que tenemos ahorita, más que nunca, es la separación en fuente de residuos? Bien lo decíamos hace un rato, ¿no? Si no separamos los residuos, no se pueden recuperar. Si no separamos los residuos, no pueden existir los nuevos mercados económicos. Pero ¿y esta basura tecnológica, digamos, o sea, cómo la desechas? Si ya no te sirve un celular porque se quemó la pila, digamos, y viene la pila integrada y ya no te sirve, ¿qué haces con eso? Primero que nada, bueno, tendrías que tener una separación donde solamente entregues tus residuos electrónicos. Porque si los entregas con tu jitomate, con los restos de comida, nadie lo va a recuperar. Una vez que tú lo tienes separado, tienes que entregarlo a la gente que te entrega, a la que le entrega los residuos, o en un centro especializado de residuos. Aquí en la ciudad tenemos algunos mobiliarios urbanos donde tú puedes ir y depositar. En algunas empresas que te prestan telefonía celular también hay algunos muebles. Sí. Hay programas mensuales de entregar tus electrónicos. Ahí es donde los tienes. O sea, que hay que tener ese cuidado y esa precaución y hacerlo. No nos cuesta nada. Y deje de embarrarle el jitomate y aventarlo en la basura y mejor vaya y deposítelo donde hay que depositarlo. Pero fíjense, composta. Exacto. Hablando de esta economía circular inteligente, vamos a presentarle la siguiente cápsula muy interesante de esta mujer que recicla partes de la ropa de la gente y vuelve a armar nueva ropa. Veamos cómo lo hace. Fantástico. A partir de que nos damos cuenta y que creamos conciencia de que el medio ambiente está siendo directamente impactado por la producción de moda exacerbada, está acabando con ecosistemas enteros, y a partir de ahí surge esta idea de querer hacer algo con eso. Entonces convocamos a la gente a que nos done o nos venda esa ropa que ya no usa pero que sigue estando linda, que sigue siendo actual. Y lo que hacemos es, con esta ropa que todavía está padre, creamos una prenda nueva haciendo un mix de varias prendas. Entonces el compromiso es que los usuarios, compradores, van a tener una prenda completamente nueva. Ahorita no estamos recibiendo ropa, pero lo que sí estamos haciendo es diseñar. Fíjense, qué original, qué diferente y bueno, pues está padre, qué creativo. Oigan, pues fíjense, un dato interesantísimo. ¿Sabían ustedes que una camiseta de algodón tiene un gran impacto en el planeta porque su producción consume alrededor de 2.700 litros de agua? Además de que se necesita una gran cantidad de energía para llevarla desde los campos de algodón justamente hasta tu armario, donde la vas a guardar. Así que imagínense nada más lo que esto representa. Por ello, estamos platicando justamente las iniciativas que contribuyen al cuidado del medio ambiente para que todos pues hagamos todo esto en conjunto, para que entre todos por lo menos estemos enterados de lo que está sucediendo y de lo que estamos generando con todo lo que consumimos. Y otra de las cosas que esta pandemia pues nos ha puesto de frente es cuántas de las cosas que uno tiene en su armario pues realmente no se utilizan, ¿no? Yo tenía una amiga que decía, pues es que todas las mujeres, o la mayoría de las mujeres, tenemos el closet lleno de nada de qué ponerme, ¿no? Nada de qué ponerme. Dónalo. Pero está todo lleno, ¿no? Pues dónalo. Sí, exactamente. Oigan, ahorita que estaba hablando del agua justamente, ¿qué me dicen del agua? ¿Cómo estamos con respecto al agua? ¿Qué ha pasado? Híjoles, pues muchas cosas, Marisa. El tema del agua es un tema bastante complicado, ¿no? En esta ciudad hay muchos temas prioritarios ambientales, pero tenemos tres básicos, ¿no? Uno es pues, las partículas suspendidas en el aire, ¿no? El otro es que no tenemos agua y el otro es el manejo de los residuos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el agua? Pues tenemos que cuidarla, ¿no? Y ese es un tema que tiene que ver desde hace varias décadas. La ciudad no tiene agua, la está trayendo desde muchos kilómetros
y seguimos sin cuidarla, ¿no? ¿No ha mejorado todo esto? ¿No estamos mucho más conscientes? ¿Nos bañamos con menos agua? ¿Le cerramos a la llave mientras te lavas los dientes? ¿No? Sí, pero no es suficiente, porque cada día tenemos, como lo comentaban, hay cada día más habitantes que vienen del interior, los que nacen aquí, cada vez hay más unidades habitacionales, hay más viviendas, y entonces eso te obliga a que seas más estricto. Sí hay un cierto nivel de manejo de agua responsable, pero aún, no sé si te ha pasado, a veces vas transitando por la ciudad y ves gente que está con la manguera, ¿no? Sí. Ves gente que no lo cuida, ¿no? ¿Cómo lavamos los trastes? ¿Cómo? O sea, se tienen 3 bandejas, una para enjabonarlos, otra para enjuagarlos y otra para dejarlos limpios. Esa sería la manera adecuada, ¿no? ¿Cómo lo hace la mayoría de la gente? ¿Esa es la manera adecuada? O sea, pues no cuidando es el cochino, agua. ¿No es cochino eso? Sin dejarla correr. También otro tema que nos están diciendo es sobre la captación de agua de lluvias. Eso es ¿Por qué importantísimo. no se obtiene Ese más? es un tema Sí, además en esta importante. ciudad, por ejemplo, tanta agua que cae, tanto, se va ¿no? al drenaje. Dice aquí María Luisa en Facebook Live, siempre he pensado que en México, ¿qué esperamos para obtener el agua de la lluvia, mantener así los parques, jardines? No es suficiente el agua con la que se riega. También, ¿por qué no se aprovechan los cactus? Se me movió la planta nacional para llenar camellones, pasos a desnivel, espacios de recreación. Se refiere a plantas que tal vez no requieren tanta agua. Y justamente también sobre el agua, dice, hay que nutrirnos, consumir vida, evitar alimentos de origen animal que requieren tanta agua para su producción. ¿Qué opinan de esto? Pues sí, la captura de agua es algo muy lógico. Yo creo que se ha hecho a través de la historia. Llueve y tengo un tambo para juntar algo de esa agua. En México hay mucha precipitación durante 6 meses y todo el agua se va al drenaje. Es impresionante. Entonces uno puede capturar el agua en su casa. La tecnología es muy sencilla. Se captura el escurrimiento del agua en los techos, se dirige con una canaleta y con un tubo PVC, se va a un depósito, a una cisterna o a un tanque que puede tener determinados filtros y estás capturando el agua. Eso es muy importante. Hay una ecoaldea, de hecho la primera ecoaldea en México, en Tepoztlán, se llama Huehuecoyotl, donde durante la época de lluvia, donde en las montañas hay tantísimos escurrimientos, cascaditas y todo, capturan esa agua en una gran cisterna que tienen filtros y todo muy bien hechos, y ese es el agua que usan durante todo el año los habitantes de 13 casas. ¡Ay, Sí, qué maravilla! De hecho, quiero Entonces, recomendarles es iluminador eso. de nuestros programas de jueves, en alguno que ahorita a ver si me ayudan con la fecha exacta. Pusimos una cápsula, se transmitió una cápsula de una asociación que te ayuda a instalar en tu casa de forma bastante económica, incluso yo los estoy contactando, para instalar en tu casa un sistema de captación de agua, no se necesita una azotea muy grande, y por otro lado también hemos hablado de lo que se está haciendo por parte del gobierno y lo podemos consultar en programas anteriores, nada más ahorita que me den la fecha. Es muy importante eso que menciona Sandra, porque de verdad que yo quiero felicitar a Canal 11, a su director, a todo su staff, porque tienen un programa que está muy interesante, me parece que es los miércoles a las 8, y también Conavio está iniciando ya una transmisión de una serie que pues es importantísimo esa difusión de estos temas. Claro. Volviendo hacia la captación de agua de lluvia y con la persona que nos está poniendo el comentario, es importantísimo. Ya hay algunos esfuerzos a nivel oficial por parte del gobierno de la ciudad de captar el agua de lluvia. Y parece que el proyecto piloto es la delegación Ixtapalapa, que tradicionalmente durante décadas ha sufrido por falta de agua. Por falta de agua. Es una gran alcaldía. Es una gran alcaldía. Nos encontramos sitios verdaderamente maravillosos. Hay documentales espectaculares de Ixtapalapa. Sin embargo, socialmente asociamos a Ixtapalapa como un sitio nada bueno. No, es al revés. Hay muchísimos empresarios que tienen sus plantas allí, pero no viven en la alcaldía, ¿no? Entonces, no hay esa congruencia, ¿sí? Imagínense ustedes si los empresarios que tienen sus plantas, sus empresas en Iztapalapa vivieran allí, sería una maravilla, Claro. porque elevarías el plus de la delegación. Así Yo es. transité la semana pasada por unas calles de la delegación y se nota el cambio. No sé por qué, pero yo lo noté.
La cuestión es que ellos están haciendo captación de agua de lluvia, me parece que también en Tlalpan están haciendo también captación de agua de lluvia. Por ejemplo, toda esta zona de la Jusco, estamos en plena temporada de lluvias y huracanes. Por favor, siempre digo, si cada ciudadano adulto de esta ciudad pusiéramos una cubetita, así como comenzamos a ponerla hace 8 o 10 años en la regadera, la pusiéramos en el balcón, en la banqueta y luego la guardamos, de verdad que las inundaciones en esta ciudad serían mucho menores. ¿Para qué usarías esa agua? Para regar tu huerto, Para regar tu coche, para limpiar tu jardín, tu coche, para los que lavar tu tienen coche. coche, para el sanitario, ¿sí? Para o sea, tiene muchos usos realmente, tiene muchos usos. Oye, ya me están soplando aquí que se me estaba, no me acordaba exactamente el nombre de la asociación. Gracias, Odette Hernández en Facebook Live me dice que es Isla Urbana, Isla Urbana. se encarga de instalar esto. Por otro lado, aquí otra persona del público nos está dejando su página para que conozcamos su proyecto. Dice, conozcan las casas que tengan este sistema integrado y es Ecotecnia. Nuestro proyecto, nos dice Diane Flor, se llama ambiental.uaslp.mx y también me dice la producción que el programa que les comentaba fue el 26 de marzo, se llama Cómo afrontar la escasez de agua. Y en la página de la Secretaría del Medio Ambiente también podemos encontrar toda esta información. Oye, sí, pues hay que hacer uso de ello. Claro. Allí en la casa de ustedes sí tenemos, sí reciclamos esa agua de lluvia y la usamos para los baños y para una serie de cosas, no para la regadera. No, porque estamos utilizando agua potable para regar o para lavar autos. Claro, Sí. que no tiene caso. Que no tiene Entonces, caso. y para los excusados, por ejemplo, en los excusados puede ir esa agua para regar los jardines. Entonces, hay ciertas áreas donde se puede usar esa agua. Y bueno, ya para bañarte rico, bueno, pues ya te bañas con agua potable. Y justamente hablando de agua y hablando de los baños, ¿no? ¿A quién no le gusta bañarse? Y yo creo que hoy más que nunca estamos viendo lo necesario y lo importante que es la higiene personal, sobre todo en términos de evitar tantas enfermedades y tanta cosa. Entonces, vamos a presentarle a continuación, muy interesante, una pequeña cápsula donde precisamente nos habla del agua que usamos y cuánto gastamos al bañarnos. Así que vamos a verla juntos. ¿Cuánta agua utilizamos al bañarnos? Al tomar una ducha de 5 minutos consumimos 95 litros de agua según datos de la Organización Mundial de la Salud. Esta cifra equivale a la cantidad de agua que bebe una persona en un total de 50 días. ¿Cuánta agua consumimos al día? De acuerdo con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, una persona consume en promedio 307 litros de agua al día, lo que representa cerca de un 200% más de lo que se recomienda, que es de 96 litros. Estamos en Diálogos en Confianza, completamente en vivo, recibiendo todos sus comentarios, sus llamadas. Siga participando. Y le adelanto el tema de la próxima semana. Vamos a hablar sobre los derechos culturales ante la pandemia. ¿Qué sucede? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué permanece? Deben permanecer los derechos y cómo hacerlos valer. De esto no se lo pierda la próxima semana. Y vamos a retomar nuestro tema. Ha estado muy interesante y lo pueden notar con el siguiente resumen. Y siento que haya una conceptualización o una mayor confianza de los humanos hacia la importancia del medio ambiente, de cuidar la salud de nuestro planeta, a que tenemos que actuar más frecuentemente y más puntualmente en cuidar el planeta. El ser humano ha alterado el ecosistema, el equilibrio de todo, ¿no? Cuando necesitabas madera, papel, ibas y las talabas y no te preocupabas porque veías infinidad de recursos naturales. Entonces todos esos impactos se van sumando y pues la Tierra ya hemos agotado los recursos. Hay una relación directa entre nuestro consumismo y la basura. Pienso que ahora es el momento ideal de revisar nuestras verdaderas necesidades. Porque no tenemos la información constante, frecuente. Faltan muchísimos espacios para la difusión de temas ambientales. O sea, el país, el mundo, no tenemos la capacidad bajo el establishment actual de poder llevar a esos niños a un sano crecimiento. Verdaderamente la Tierra tiene todo para sostenernos. Esa es la verdadera sustentabilidad. Estos nuevos desarrollos, la evolución del
de la humanidad nos implica que seamos más disciplinados, ¿no? Que tengamos estas conductas más sustentables, conductas de preocuparnos no solamente por nosotros, sino por nuestros semejantes. ¿Qué está pasando, no? ¿Dónde estamos fallando? Sí. Y pues creo que ya lo habían comentado, estamos fallando en que no tenemos una verdadera educación ambiental, ¿no? Recuerda que para reducir el consumo de gas en estufa y calentador, puedes hacer lo siguiente. Al cocinar, tapa bien las ollas para no desperdiciar calor. Asegúrate que la flama de los calentadores sea azul y si vas a comprar una estufa, elige una con pilotos eléctricos. Así ahorrarás hasta un 20% del consumo actual. No olvides que después de la estufa, el calentador de agua es el aparato con mayor consumo de gas. Cierra las llaves de gas cuando no lo utilices o permanezcas fuera de casa por varios días. Si es posible, instala sistemas de calentamiento solar para agua. Así ahorrarás energía y dinero. Son muchas las cosas que podemos hacer desde el hogar para tratar de pues coadyuvar con el medio ambiente y sobre todo también ahorrar, porque también se refleja en el bolsillo. Oigan, una aclaración nada más rápidamente, ya me regañaron por ahí porque yo dije que si no era cochino lavar los trastes así, como están diciendo, de una cubeta a la otra y a la otra, pero no es porque yo lo haga despectivamente, sino porque quiero hacer todas esas preguntas que me imagino que muchos tenemos o que muchas personas se hacen al respecto de las cosas que estamos hablando aquí. Entonces, para hacerlo claro y evidente, sí me gustaría que contestaran eso, o sea, ¿es higiénico? ¿Está bien? ¿Es lo suficientemente limpio lavar entre cubetas? Claro que sí. Es decir, tú tienes una primera bandeja donde vas a quitar todo el exceso, donde vas a quitar todo lo más, vamos a llamarles sobras o la grasa. En la segunda ya le vas a dar una limpieza muchísimo más profunda, por decirlo así. Y en la tercera ya quitas todo excedente. Sí, lo enjuagas, le quitas todo excedente de los líquidos que utilizas para limpiarlos y queda totalmente, ¿no? No desperdicias demasiada agua y es correcto. Así es. Y otra pregunta que quedaba pendiente sobre los productos, ¿cómo seleccionar cuando compras un detergente, cuando compras el jabón para lavar los trastes? ¿Ya hay productos en el mercado o los podemos hacer nosotros? Las dos cosas. O sea, si tú quieres hacerlos en casa, hay cantidad de tutoriales, cómo puedes hacer tu jabón, tu shampoo, ¿no? Tu detergente. Realmente sí hay muchas recetas y las encuentras en YouTube, en Google, o sea, información al respecto hay amplia. Y también hay en el mercado productos biodegradables. Yo en tu casa, el detergente, el lavaplatos, todo es biodegradable porque existen en México. Okay. Buenos productos hechos en México, biodegradables. ¿Y son más baratos, más caros? Son más baratos. Son más baratos. Son más baratos y además tienen la ventaja que los diluyes. Por ejemplo, no puedo decir la marca, pero hay uno para los pisos, para baños, pisos, y lo diluyes con 1 litro de agua o en tu cubeta y te rinde muchísimo. Y la botella, todo el galón creo que cuesta como 70 pesos, o sea, es bastante económico y muy importante tener esta conciencia. ¿Qué shampoo? O sea, que es importante saber qué pasó con este producto, cómo fue manufacturado, de dónde viene, tiene sufrimiento animal, o sea, involucra la esclavitud infantil. Hay muchas cosas que hay que saber acerca de la historia del producto que compras. Y trata de cambiar y no tengas prejuicio, usa productos biodegradables hechos en México hasta para cuidado personal. Parecería increíble que un producto que aparentemente pues, es inofensivo pudiera tener detrás de sí una historia terrible de abuso. Por ejemplo, hay muchos que tienen abuso de niños que están trabajando desde muy tempranas edades y pues que involucra hasta casi esclavitud, ¿no? Y hay muchas cosas así. Entonces, pues en el internet hay información amplia, entonces depende cómo planteas tu pregunta en Google
y qué productos tienen esclavitud infantil o sea, esclavitud laboral, qué productos tienen sufrimiento animal, qué productos tienen contenidos nocivos para el medio ambiente. Hay enlistados grandes donde vas a reconocer, yo no sabía que estas galletas, yo no sabía que este shampoo. Pero sí es importante saber la historia de la manufactura de los productos que usamos, ¿no? Okay. Hay cada vez mayor conciencia individual y eso es muy importante. Creo que coincidimos, Noel, es la clave de todo. ¿Sí? O sea, el nosotros aprender, documentarnos, informarnos, preguntar. ¿Sí? Hay muchísimas opciones ya, hay incluso hasta directorios ambientales que podemos recurrir a ellos para... Se puede hablar y puedes preguntar y decir, claro. oiga, a ver, quiero saber si este producto es bueno, si no, qué puedo hacer para reciclar esto. Toda esa información ya la puede tener uno al alcance. Ya la tenemos disponible. Y eso tiene que ver con lo que estábamos platicando, ¿no? El cambio de paradigma de no preocuparnos por nosotros, ¿no? O sea, yo me preocupo por mí y entonces voy y compro el producto que está más barato, al que me dice que sí me va a limpiar o el que me va a dar el servicio a más bajo costo. Pero ese bajo costo no es que sean más eficientes en la producción, ¿no? Si yo compro un detergente biodegradable y uno que no quiere decir que el que es más barato es mejor, sino quiere decir que a lo mejor tiene esclavitud, ¿no? Por eso la mano de obra les cuesta bajo y ese tienen un gran rango de ganancia y por eso es más barato, ¿no? Entonces tiene que ver con que te preocupes por los demás. Sí. ¿Para qué cuidas el agua? Pues yo tengo mi agua, yo le abro y no me interesa lo demás. No, aquí es preocuparte por los demás para cuidar el agua de los que vienen, de las siguientes generaciones. Oye, eso nos ha enseñado esta pandemia. Permíteme decirte que ahora, con esto de que uno se tiene que cubrir la boca, ahora sabemos que nos cubrimos la boca no tanto por nosotros, aunque también, pero es por cuidar al otro, es por respeto al otro, es por hacerlo por tu familia, por los que amas, por los que quieres. Esto del medio ambiente es igualito. O sea, no lo hagas por ti si no quieres, hazlo por tus hijos, por tus nietos, por las generaciones venideras. Porque qué país les vamos a dejar, qué mundo les estamos dejando. Y la sustentabilidad plantea justamente eso, que los recursos que hoy tenemos, ojalá que pudiéramos tenerlos mucho más sanos, deben permanecer por lo menos para las próximas 7 generaciones. Entonces, si yo estoy pensando en 7 generaciones después de mí y cada uno de nosotros que estamos en este estudio lo pensamos y así vamos ampliando el círculo, yo creo que sí podemos hacer un cambio de paradigma en el planeta. Alguna vez leí una parábola, no me acuerdo de quién era, pero muy interesante y muy bonita, porque decía, claro, tú no, a lo mejor no plantas un árbol, porque de aquí a que el árbol crezca no te va a tocar a ti verlo, ¿no? ¿Cuántos años tarda? 100 años. ¿Cuánto tiempo tarda un árbol en ser frondoso y grande? Pero ve y plántalo, porque no lo vas a plantar por ti, lo vas a plantar por los demás, por los que vienen de atrás de ti, ¿no? Muy bonita esa parábola. Muy bonita. Muy bonita y yo creo que nos acerca a eso. Claro. Pues mira, nos dicen mucho sobre que retomemos el tema del consumo de los alimentos de origen animal. También nos dice Francisco Partida, en casa recolectamos 2 tambos de agua de lluvia y utilizamos para riego y para limpieza de sus perritos. También dice, en la casa, Ale Juárez, en la casa uso para lavar trastes cierta cantidad de agua lavada, dice otra para el baño. Enjuagamos frutas y verduras con una tinta y con esto se riegan macetas. A ver si nos aclara cuál es la tinta. Dice que también en esas macetas tiene agua para té, más bien hierbas. Las hierbas para el té, para hacer té. En Iztapalapa nos dice Rafael David, en Iztapalapa siempre han sido más los que utilizan las aguas pluviales por necesidad y bueno, también porque hay mucha escasez de que llegue el agua potable. Dice, se desperdicia tanta agua de lluvias en esta ciudad, es increíble que no se invierta para no tener tantas inundaciones y poderla aprovechar. También dicen que hagamos más programas sobre el agua específicamente, que si podríamos hablar, también es otro tema, pero dicen sobre los ambientalistas que han sido asesinados y bueno, pues esto es un tema muy duro, muy triste, por supuesto, que hay que poner sobre la mesa en algún momento. Nos dicen acá Antonio Díaz en una llamada telefónica, yo trabajé desde el 86 en una empresa extranjera
Desde entonces empecé a clasificar la basura y ya dependerá de las empresas refresqueras que regresen a la modalidad de botellas de vidrio para poderlas reciclar. Es una alternativa buena. Y también él dice que tiene su huerto en la azotea. Alejandro Arriaga, yo radico en Toluca, mi punto de venta es en Nesa y uno de los centros donde se captura PET es muchísimo, la gente lo junta, lo vende, es un espacio pequeño pero contribuye así al ambiente, al medio ambiente. Estas son llamadas de teléfono, también acá felicitaciones por el tema, muchos saludos desde todos lados y también nos están saludando desde Estados Unidos. Muchos saludos a todos y muchas gracias por vernos. Vamos a ver la siguiente cápsula y tengo una pregunta para que la vayan pensando. Quiero saber si hay un lugar en México que sea un lugar digno de mencionar por lo bien que lo está haciendo en la sustentabilidad, en todas estas cosas. O sea, ¿habría un lugar que dijeran, van muy bien? Piénsenlo, pero mientras tanto vamos a ver el siguiente material. Yo creo que sí. En Ciudad de México se ha propuesto y habilitado ya las primeras ciclovías emergentes para poder apoyar la descongestión, el que no haya tanta gente utilizando las líneas 1 y 2 de Metrobús. Se plantea hacer 54 kilómetros de estas ciclovías emergentes, lo cual pues es muy importante por diversas razones. Una de ellas muy claramente pues para reducir la cantidad de personas que están juntas en un espacio cerrado en el transporte público y muy claramente pues ayudar a las personas que no tienen ninguna otra opción más que el transporte público pues a liberar digamos ese espacio para dar sana distancia. Necesitamos también estas alternativas que mantengan limpio el aire. Como sabemos, el coronavirus es una enfermedad que afecta a las vías respiratorias y entonces las personas que desgraciadamente se van a contagiar y están padeciendo y luchando por su vida requieren de aire limpio. Nosotros no podemos darnos el lujo de salir a utilizar coches y motocicletas y ensuciar el aire porque si no, no estamos contribuyendo a mantener un aire limpio para no enfermarnos y para ayudar a las personas que desgraciadamente ya se enfermaron a recuperarse. Es muy importante que nos demos cuenta que tenemos como ciudad que empezar a tener estas opciones de movilidad segura, saludable, sostenible y solidaria. O sea, tenemos que empezar a poner en el centro a las personas y muy claramente pues la bicicleta es una opción que permite esto y atender otros muy graves asuntos que ya eran un problema antes, como el tema de los hechos de tránsito que nos cuestan 16,000 muertos cada año en todo el país. Los cerca de 48,000 personas que mueren directamente por problemas de salud relacionados con la mala calidad del aire, con la contaminación del aire. Y los cerca de 200,000 personas, es impresionante, 200,000 personas que mueren a causa de diabetes y de otras cardiopatías y problemas ligados al sedentarismo y a no hacer ejercicio. Y entonces la bicicleta sirve para todos y cada uno de esos temas. Por eso es muy importante, apoyemos este tipo de iniciativas, respetemos a las personas que sí desean y van a hacer un esfuerzo por andar en bicicleta y que por supuesto seamos solidarios y nos planteemos cómo podemos hacer de la ciudad un mejor lugar para vivir, para estar y pues para mantener en el centro, como dije, a las personas y a la salud de todos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y cuántas cosas hemos aprendido el día de hoy. Y fíjense, me están diciendo, en redes sociales llegó la respuesta que dicen que Mazunte en Oaxaca, que son así como que un ejemplo. ¿Estarían de acuerdo? ¿Lo conocen? ¿Tú sí lo conoces? No, yo te digo que es una playa muy famosa, pero pues no he ido. Acá nos dicen, Beatriz, en Michoacán. Pero a lo mejor es ecológico porque no usan ropa. Tal vez. No, también es porque no sé exactamente el año cuando fue el primer Consejo de Visiones, creo que fue en los 80s, que es un campamento con temática ecológica, diferentes temáticas. Y en donde sucede un consejo de visiones hay cambios para el bien de la comunidad. Entonces, ellos fueron los promotores de que ya no mataran tortugas, de que ya no hicieran productos a base de las tortugas y tienen su tienda con productos, shampoos, cremas, todo natural, de aguacate, de coco, pero ya ayudaron a la economía local con esta alternativa para que ya no se explote a la tortuga. Increíble. Pero ya traspasó, eso ya llegó a otros lados. Hicieron eco de esto de cuidar a las tortugas y ya es nacional. Se han replicado. Nos dicen de Michoacán, nada más que Beatriz Leonor no nos aclara cómo se llama la región en Michoacán, que es un pueblo donde los habitantes se han encargado sin ayuda del gobierno del reciclaje de la basura que generan y todos contribuyen a estas tareas. A ver si nos aclara o la gente que viva por ahí nos lo
lo digan. Sí, me encanta que contesten eso porque esas cosas hay que aplaudirlas y además hay que conocerlas, hay que presumirlas también. Hay ¿no? muchos A ver. esfuerzos, Marisa, hay muchos esfuerzos que se están haciendo en prácticamente todos los estados del país. Por ejemplo, Coahuila con Cuatro Ciénegas, hay una maravilla de trabajo allí. De Querétaro, ¿no? Baja California, hay muchísimos esfuerzos en muchos estados, porque además este país es un gran país, de verdad, de verdad. Tenemos una maravilla de país y creo que como periodistas, quienes hemos tenido la oportunidad de ustedes como ambientalistas, Edgar, Noel, de participar en proyectos en otros estados de la República, nos damos cuenta que de verdad, yo siempre pregunto, ¿por qué tenemos 60 millones de pobres con estas riquezas? Exacto. Porque estamos enfocados en el vaso vacío, un medio vacío. De verdad, hay muchísimos esfuerzos que se están haciendo en materia de medio ambiente que debemos de replicar y, como decimos en la meta del planeta, manos a la obra. Así es, así es. A ver, ¿tú qué dirías? Pues sí, coincido en que hay muchos ejemplos en cada uno de los estados, ¿no? Querétaro, Tulum, Cuatro Ciénegas que mencionaba, ¿no? Aquí mismo la ciudad, ¿no? Todos tienen ciertos niveles de eficiencia en algunos aspectos, ¿no? ¿Cuál es lo importante? Lo importante es difundirlo y que sea asimilado por los demás estados, ¿no? Y el más retrasado en ponerse ahí las pilas para esto. No está en México, está en el otro país. Exactamente, exactamente. Bien dicho, ¿no? Sí, hay demasiados esfuerzos, pero a veces falta difusión, ¿no? Y volvemos a caer en el tema, no hay una verdadera, o no hay un lugar donde pudiéramos encontrar claramente cómo hacer las cosas, ¿no? A veces uno en internet se pierde, ¿no? Y luego encuentra información que realmente no es cierta. Entonces, ¿cómo saber clasificar qué información es la correcta, ¿no? ¿Y cómo? ¿Cómo? No, es que no lo sabes, ¿no? O sea, si hay veces que encuentras tutoriales en videos, en información, pero ¿cómo sabes que no es? La verdad no hay manera hasta que lo pruebes, ¿no? Y aquí yo quisiera retomar... O acercándote a los que saben. UNAM, Politécnico, a la UNAM, instituciones al de educación superior están haciendo... Hay una universidad de medio ambiente. Sí. Hay una universidad de medio ambiente. La UMA. La UMA, sí. Valle de Sí, hay muchos espacios. Sin embargo, siento que luego los mexicanos vamos con el rumor. Sí. No vayamos al rumor. O con lo que te dice la comadre o la vecina. Exacto, vayamos a la fuente de origen. Sí. El Politécnico tiene un programa maravilloso, ¿sí? La UNAM tiene el PUMA, tiene el PUMAGUA, tiene el Instituto de Sostenibilidad, de Investigaciones, o sea, hay muchísimas, o sea, todas las universidades hoy, todas las instituciones de educación superior, por fortuna, están introduciendo o han introducido ya desde hace algunos años proyectos ambientales. Y eso, de verdad, hay que aplaudirlo. Claro. De verdad, hay que Claro. reconocerlo. Claro. ¿sí? Porque no, son equipos, Sí. no es una sola persona. Sí. Son equipos que están trabajando en Así es, así es. Bueno, en la Ciudad de México, entre el 2010 y el 2012, la delegación Coyoacán implementó junto con la Secretaría de Cultura un proyecto que se llamó Ecobarrios. Y en 10 barrios de Coyoacán se formaron 500 promotores ambientales. Se les enseñaron a hacer ecotecnias domésticas, como hacer calentadores solares de agua en casa, a través de bicicletas, cómo generar energía, Mira. huertos, muy claramente, captación pluvial. Y un gran ejemplo es la Escuela de Artes y Oficios Emiliano Zapata, conocida como La Escuelita, que está en Santo Domingo, Coyoacán. Ellos tienen un vivero y con eso, cuando estaba el comedor comunitario ahí, por 10 pesos las personas podían comer pues los insumos que daba su vivero en la azotea. Y separan y captan agua y son muy, siempre están informando y dando talleres en el tema. Eso es en Santo Domingo, en Coyoacán. En Coyoacán. La Escuela de Artes y Oficios Emiliano Zapata, La Escuelita. Y otro gran ejemplo está en Morelos, es la Ecoaldea Huehuecoyotl. Hay ya muchas ecoaldeas, pero esta fue la primera. Sí. Esta fue fundada entre muchos por Alberto Ruz Buenfil,
que ha sido un gran activista, pacifista, ecologista mexicano muy importante. Y es lindo ver esa ecoaldea porque tienen huerto, tienen su centro de acopio, tienen su captación pluvial, varias casas tienen energía solar y otro punto importante pues son los materiales naturales de construcción. Claro. Las casas están hechas con materiales de tierra como el adobe, por ejemplo. También nos comentaban sobre el ecoladrillo. Hay algunos que son ya de material reciclado. Sí, sé que existe el ecoladrillo y el ecoconcreto. No sabría bien, tú tienes esta información, lo podríamos luego conseguir, pero sí están estas empresas y es muy... lo que sí sé del ecoconcreto es que no es todo adobe, es parte concreto. Sí. Y otro material alternativo importantísimo es el hemp. El hemp, que es un derivado de la marihuana. ¿Sería cáñamo en la es el cáñamo, en es el cáñamo. ¿Y ese para qué se usa? Se usa para todo, pero es un gran material de construcción, más fuerte que el concreto, más resistente, pero con el hemp, que ya es legal en México también y en todo el mundo, es alimento muy nutritivo, puedes hacer ropa, puedes hacer productos de tocador. El hemp es muy versátil. Ok, para que lo busquen y para que lo busquen también, para que sepan todos los usos que tiene, ¿no? Tiene muchísimos usos y es enormemente nutritivo. ¿Vieron? Hace tiempo salió la casa construida con PET. Sí, cómo no, del Politécnico. Sí, del Poli, exactamente, del Poli. Increíble, ¿no? Increíble. Y más caliente y con mejor... Las rellenas o de arena o de mismos residuos. Sí. De hecho, ahora ya es un plus. Cuando vas a comprar una casa o a preguntar sobre la casa que vas a rentar, ya hay mucha tecnología que incluso economiza tus recibos de luz o tus consumos de agua y se vuelve un plus en el mercado, que tu casa sea ecológica. Oigan, hablando de regiones, otras que nos dice el público, Minerva Tobar dice, en San Miguel de Allende se encuentra la Fundación Caminos de Agua, se dedican a la captación de agua, crearon un filtro para poder tomar el agua de lluvia. Olga Lidia dice, en la Reserva de la Biosfera de la Sierra Gorda, la economía circular que practican las comunidades aledañas ha sido todo un éxito. Y por acá también el pueblo que se referían era Xerán, en Michoacán. Xerán. Con SH. Xerán. Es con CH, ¿no? Xerán. Y acá... saludan desde Capa Monclova en Coahuila, que hablaban de Coahuila. Qué maravilla. Un gran qué maravilla. Bueno, ¿y con qué nos quedamos? Ya nos queda un minuto para despedirnos. A ver. Pues mi mensaje final sería, separemos la basura. Ahorita con esta pandemia estamos generando demasiados residuos sanitarios. Necesitamos separarlos, porque si no los separamos, todo se va a ir y no se va a aprovechar nada. Entonces, esa sería tu llamado. Okay. ¿Alguna otra cosa? Suelo sano, suelo sano, cuerpo sano, agua limpia, aire limpio y suelo fértil. Perfecto, muy bien. Y yo le pediría a la gente que ahora que están en casa, hagamos esta reflexión. La tierra no nos pertenece, nosotros le pertenecemos a la tierra. Entonces, la tierra no es una fuente de recursos. La tierra debe ser vista como la ven, por ejemplo, en Bolivia o en muchas comunidades originarias. Es la madre tierra, la Pachamama. Cuidémosla porque sin ella no le dejamos nada a las generaciones futuras. Muy bien. Bueno, pues ojalá que nos quedemos con toda esta información, que esto despierte en todos nosotros esa inquietud para poder cuidar el medio ambiente y para ser mucho más conscientes, ¿verdad? Muchísimas gracias a todas las personas que nos han estado llamando y que participaron en este programa. Gracias a ustedes, por supuesto. Y nosotros vamos a hacer una pausa, pero seguimos en la otra parte de nuestro programa, donde estaremos hablando, por supuesto, con Andrés Castuera. Y luego más adelante estaremos hablando acerca del semáforo. Vamos a una pausa y regresamos. No se vayan. Para eficientar el uso de energía en este confinamiento, prefiere la ventilación natural antes que el aire acondicionado. Así evitas gastos innecesarios y cuidas tu salud. Si ya cuentas con un sistema de aire acondicionado, dale mantenimiento por lo menos una vez por año para que garantices su eficiencia. Ahora que estás mayor tiempo en casa, procura desconectar los equipos eléctricos cuando no estén en uso o ponlos en modo de ahorro de energía para reducir su consumo.
Y si estás pensando en comprar uno, elige los de bajo consumo y con control remoto. Bueno, y como todos los jueves, le damos la bienvenida a Andrés Castuera. ¿Cómo estás? Muy bien, Marisa, muchas gracias. Qué bueno. ¿Qué nos tienes de nuevo? Pues fíjate que seguimos en este recorrido con las autoras, con los protagonistas, con toda la gente que está detrás del teatro. Y ya empezamos también a explorar, ya la próxima semana estaremos hablando de los productores, de los encargados de los espacios, cómo están regresando, qué tan fácil les está haciendo este regreso. Y afortunadamente también ya tendremos algunas cosas de cartelera online, es decir, no hay de otra. Muchos se resistían, muchos decían que eso no iba a suceder, que no iba a durar tanto. Pues ya duró lo suficiente como para que varios creadores y varias creadoras estén lanzando proyectos online, así que ya estaremos regresando paulatinamente a la cartelera por estos medios y seguiremos platicando. El día de hoy vamos a escuchar a una joven dramaturga que se llama Alejandra G. Arce, que es, entre otras obras, tiene una obra que cuando la presentamos aquí causó mucha ternura. Te acordarás, Sandra, de Negro Corazón a la Olla, que eran esas historias de las abuelitas. Es una obra hablando de las abuelitas, pero cómo a veces desde las abuelas transmitimos la violencia de género sin darnos cuenta. Wow. Y ella es Alejandra G. Arce. Si te parece, vamos a escucharla. Vamos a ver. En este momento está haciendo pues a lo que más le dedico tiempo. Ahorita ya que empiezo como a dar funciones, pues me doy cuenta que hay cosas en escena que funcionan, aun cuando no sean lo tradicionalmente dramático, ¿no? Entré a la carrera de literatura dramática y teatro porque quería escribir novela y decían, es que para escribir novela pues también hay que ser buen dramaturgo. Entonces dije, bueno, voy a empezar por la dramaturgia y voy a ver qué tal. Y ya en la carrera vi obras que sí me marcaron, que me di cuenta que es muy distinto leer a tener una experiencia con el público. Se llama Falacia Misericordia o Falsos Reencuentros. El nombre como popular sería Falsos Reencuentros, y habla de una mujer que su amante se va y le promete que va a volver, pero él nunca vuelve y ella lo espera 14 años. Entonces el momento de la obra es, ella sigue esperándolo y una anciana del edificio que ya está harta como de verla en ese largo trance y de verla que sigue comportándose como hace 14 años, empieza como a meter mano, empieza como a escribir unas cartas donde el enamorado le dice que ya no va a volver. Tengo una obra ya hasta planeada un poco en estructura que habla sobre relaciones de poder, que es lo que más he estado trabajando ahorita porque me gusta bastante la filosofía. Y esa obra pendiente la tengo como en estructura, como que sé dónde empieza y a dónde quiero llegar y cuáles son los personajes. Tiene carnita y ya veo como que los personajes sí van o sea, sí los estoy sintiendo formados, no los siento tan vacío, pero por cuestiones de que estamos en función, que estoy en otros proyectos, pues no. Entonces tendría que escribir una obra donde pueda dar nuevas incentivas al espectador cada minuto, y no sé, sería algo vertiginoso. Discursivamente iría contradiciendo ese vértigo, iría tratando de hablar como de escuchar, de ver, o sea, de verdad mirar, no solamente ver. Tener un público, no sé cómo decirlo, pero que te apoye por tu trabajo y no porque eres su amiga, su conocida, porque yo siempre hablo bien del teatro, ¿no? Digo, como ve al teatro es que es una experiencia muy distinta, pero te enfrentas con que está el cine y con que el cine es más barato que el teatro, resguarda al espectador, es decir, si tú vas a ver cine, puedes estar en tu lugar, a oscuras, no tienes que compartir tus emociones.
Qué interesante todo esto, porque pues sí, es abrirse a la nueva era, a la nueva normalidad, como la llaman, ¿no? Así es, fíjate que es un debate que está ahorita a flor de piel, hay varios conversatorios, hemos abierto varios espacios en línea y bueno, dramaturgas como Alejandra, que son jóvenes, pues por supuesto que están con las ganas de hacerlo a través de la tendencia, pero bueno, hay un segmento bastante puritano que se resiste, que dice, esto no es teatro, ¿no? La respuesta es muy sencilla, claro que es teatro porque quienes lo estamos haciendo somos profesionales del teatro y amamos el teatro y no es que digamos ya no vayan nunca a vernos a la sala, sino que veanos siempre en línea, ¿no? A mí me parece que son muchos proyectos muy interesantes, hemos ido aprendiendo, decía ahorita fuera del aire Sandra, este tiempo nos ha dado para aprender a usar las plataformas para que se vea lo más teatral posible. Y para reinventarnos, Andrés, porque de pronto hay que empezar a crear nuevas opciones, nuevas alternativas. Claro que no es lo ideal, nos encantaría poder ir a la sala, al teatro, estar ahí en presencia. Pero bueno, eso va a volver, sí tiene y va a volver. Y mientras tanto, te ahorras, fíjate, te ahorras el pagar el teatro, te puedes ahorrar mucho dinero. Te ahorras una parte, otra parte colaboras, porque no se pueden quedar sin trabajar tantas personas. Y hay que ver las condiciones en las que se va a regresar. Hay foros independientes, que esa es la discusión que hay ahorita, que cuando se dice que la nueva normalidad tiene que ser con el 30 o el 50% del aforo, estamos hablando de foros que van a poder meter 20 personas. Yo creo que esto se aprendió en esta pandemia, y sí, mientras tanto, pero yo también digo, y después. Sí. Porque gracias a estas redes sociales y a estos experimentos ciberteatrales que hemos estado haciendo, hemos llegado a un público que jamás va a venir al teatro por la distancia, por el centralismo que hay en el teatro. Yo creo que hay que seguirlo haciendo, hay que seguir haciendo las dos cosas, hay que seguir haciendo teatro sobre la escena, pero que el teatro, o al menos la teatralidad, llegue a muchas más comunidades, a gente que nunca va a venir al teatro. A gente que no tiene acceso por diferentes circunstancias. El otro día estaba viendo que estabas compartiendo también una obra, por ejemplo, que ya se puede ver, porque yo ya la empecé a distribuir con todos. Es un ciclo que le hemos llamado la Orquesta del Titanic, porque decidimos que vamos a hacer teatro hasta que nos hundamos, ¿no? Y es un ciclo de obras de teatro ciberdramatizadas, y van a ser todos los sábados a las 8 de la noche. Empezamos este sábado con Julieta antes de Romeo, que es una obra que nunca pude estrenar, como muchas que se nos quedaron en el tintero, y para no quedarnos con las ganas, ahí va a estar. Todo esto es a través... ¿Cortita o son cortitas? Hay cortas, Julieta antes de Romeo es corta, pero 2 de las están programadas, dura casi 2 horas, es decir, vamos con todo. Es complicado porque luego nos falla el internet y tenemos que poner ahí fallas de origen, pero son los sábados a las 8 a través de las redes sociales de Grupo Teatral Arete, y ahí estaremos también compartiendo, y aquí les traeremos toda esta cartelera que afortunadamente ya nos dimos cuenta que tiene que ser así, y afortunadamente creo que el público, sobre todo el que no acostumbraba a ir a las salas de teatro, es el que nos está teniendo más fe, así que teatro mexicano hay. Exacto, hay que verlo, nada más hay que saber dónde está, cuándo, cómo y todo, y para eso tú nos vas a ir diciendo. Aquí se lo vamos a tener al tanto todo el tiempo, claro. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Andrés Castuera. Y bueno, pues sí, ahí tenemos otras alternativas, no solamente en México, se han estado abriendo pues en todo el mundo, ¿no? Y hemos podido ver obras también de teatro maravillosas que quizá no hubiéramos podido ver si no se hubieran abierto al internet, ¿no? Como las de Andrew Lloyd Webber. Trabajando con actores mexicanos, con actores españoles, eso no se hubiera podido de otra forma. Así es. Pues muchas gracias, Andrés. Aquí quédate con nosotros porque ahora vamos a platicar nada más y nada menos que con Eduardo Clark. Eduardo Clark es director general del Centro de Tecnología e Inteligencia de la Ciudad de México, ADIP. Y ahí lo tenemos vía Skype. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Nos escuchas bien? Perfecto, muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Igualmente, Eduardo. Oye, nada más antes de que me platiques del semáforo y todo eso, explícanos un poquito qué hace este lugar que tú diriges, este Centro de Tecnología e Inteligencia. Claro, mira, nosotros somos una organización, bueno, no una organización, una dependencia del gobierno de la Ciudad de México que inició desde la gestión de la jefa de gobierno actual, desde el 5 de diciembre, y concentramos todo lo que tiene que ver con tecnología en la ciudad. Desde los portales que ustedes visitan para trámites y servicios, datos abiertos, y una de las cosas en las que nos enfocamos es el uso de datos y evidencia para apoyar la toma de decisiones de la jefatura de gobierno y de otras áreas de la ciudad. Entonces, por eso estamos metidos en el tema de COVID. Nosotros analizamos día con día todos los indicadores desde contagios y capacidad hospitalaria para ayudar a este plan de reactivación económica. Sí, muy importante, por eso te preguntaba, para que la gente sepa que desde ahí es de donde vienen muchos de los mensajes que recibimos, ¿verdad? Donde se informa algunas cosas relacionadas con el COVID precisamente.
Correcto, sí. Oye, bueno, y hablando de eso precisamente, cuéntame un poquito cómo va a estar esta transición del semáforo rojo al semáforo naranja. ¿Qué implica? Claro. Mira, hoy nada más quisiera ser muy enfático de esto. Hoy día jueves seguimos en semáforo rojo. Hoy es 18 de junio y seguimos en rojo y seguiremos en rojo hasta que se tome la decisión de pasar al naranja. ¿Es posible? Hay una posibilidad de que esto ocurra mañana, que mañana se decida que estamos en condiciones para cambiar al naranja y esto desencadenará una serie de nuevas aperturas o reactivaciones de ciertos sectores económicos la próxima semana. Ahorita se los puedo compartir con más detalle, pero va a depender de un factor fundamental. Nosotros desde hace 3 meses monitoreamos todos los días, todos y cada uno de los días, cuál es la saturación hospitalaria y el incremento o decrecimiento de casos COVID que entran a los hospitales de la Ciudad de México. Creemos que ese es el mejor indicador para entender la evolución de la enfermedad en nuestra ciudad, porque a diferencia de datos de confirmados, no dependemos de otras fuentes como cuántas pruebas tomamos. Esto vemos al 100% de las personas que requieren hospitalización. Desde hace un mes prácticamente, el crecimiento de nuevos casos en hospitales se ha mantenido muy estable. Después de tener 2 meses en los que día con día veíamos el crecimiento, llevamos prácticamente un mes, desde el 21 de mayo, en el cual estamos en los mismos niveles y con ligeros decrecimientos. Por eso se tomó la decisión de empezar a hablar de este plan de transición al semáforo naranja. Porque si mañana estamos abajo del 65% de ocupación hospitalaria, hoy estamos en 65.5%, y el Comité de la Ciudad de México determina que estamos en condiciones de cambiar a naranja, la próxima semana empezarían una serie de aperturas escalonadas. El lunes, por ejemplo, tianguis y mercados, el miércoles restaurantes al 40% de su aforo, el jueves centros comerciales y tiendas departamentales, una serie de actividades que van a depender de si mañana cambiamos al semáforo. Oye, Eduardo, lo hicimos como un plan de transición. Sí, adelante. No, perdóname. Oye, es que te iba a preguntar, cuéntame una cosa, ¿este semáforo puede ir a naranja, pero puede regresar? O sea, ¿puede estar rebotando entre naranja, rojo, amarillo? ¿Cómo está eso? Sí, mira, creo que no es ninguna noticia para todos los que nos escuchan y ven hoy, que hay mucha incertidumbre en el mundo alrededor de las reaperturas después de los brotes de COVID. No sabemos qué tanto se va a incrementar la curva de contagios el día que empezamos a tener mucho más gente en la calle. Por eso este semáforo lo que contempla es que si tenemos por lo menos 2 semanas de decrecimiento de la saturación hospitalaria y además estamos en menos del 65%, podemos transitar al naranja. Pero si tenemos una semana o 2 en la cual volvemos a ver subir la capacidad hospitalaria y sube del 65%, podemos regresar al semáforo rojo. Es un tema de corresponsabilidad juntos en las cuales si nosotros salimos a la calle de estas actividades pero nos cuidamos, es posible que evitemos el contagio y sigamos transitando del naranja al amarillo eventualmente. Pero si vemos un rebrote y vemos otra vez los nuevos casos en los hospitales ir subiendo, ese día tendremos que tomar pues la lamentable decisión de, por la salud de todos, pasar otra vez al semáforo rojo. Eduardo, te saluda Sandra. Por supuesto que es importante enfatizar en que esto no significa que dejemos de cuidarnos y que debemos continuar con todas las medidas de precaución, pero una duda que surge cuando nos dices que el semáforo depende en gran parte de la capacidad hospitalaria es cómo se mide esta capacidad, cómo tienen estas cifras. Sí, mira, les platico cómo las obtenemos. Desde hace 3 meses, básicamente instalamos un sistema en el cual todas las noches hablamos con los hospitales de la Ciudad de México y del área metropolitana en general que atienden COVID, porque ustedes sabrán que no todos los hospitales de la ciudad atienden COVID, tenemos hospitales específicos. Alrededor de 65 hospitales en el área metropolitana de todos los sectores, desde el IMSS, la Marina, la Secretaría de Salud Local, etcétera, que atienden COVID. Estas personas nos dicen todos los días 2 cifras importantes. ¿Cuántas camas tienes? ¿Cuántas camas tiene tu hospital? ¿Y cuántas de esas tiene ocupadas? Nos dan un par de datos adicionales, pero estos son los fundamentales. Con eso podemos saber que hoy, por ejemplo, en toda la Ciudad de México tenemos 6,539 camas que sirven para atender a pacientes de COVID. Y tenemos 4,283 hospitalizados por COVID o sospecha de COVID. Esto nos da este porcentaje de 65.5% de ocupación hospitalaria. Esto es lo que monitoreamos día con día. Y creemos que es un muy buen indicador porque tiene una gran ventaja, que es esto lo hablamos, son llamadas telefónicas en gran medida con los directores de los hospitales. Entonces, es información muy fidedigna que nos van diciendo ellos día con día cómo va moviéndose el número de pacientes en su hospital.
Oye, ¿y qué nos dirías con respecto a las celebraciones que están ahí están a la vuelta de la esquina, particularmente la del Día del Padre? ¿Cuál es el llamado de la autoridad y qué nos aconsejas? Miren, una muy fuerte realidad es que estamos iniciando este plan de reactivación y de regreso a la nueva normalidad económica, no porque ya libramos el COVID, no porque ya estemos del otro lado y vayamos ya en una curva continua de decremento de los contagios. Estamos reactivando esto porque nosotros tenemos que balancear siempre la principal necesidad de brindar seguridad y salud a la población con el bienestar económico en otro lado. Entonces, la razón por la que estamos activando es porque tenemos que salir ya a la calle y tenemos que trabajar muchos de nosotros. Pero esto solo va a servir si nos podemos cuidar a través de las medidas de higiene y sanidad. Aún con más gente en la calle, hay experiencias de países, por ejemplo, en el occidente de Asia, desde Japón y Corea, en el cual aún con más gente en la calle, al cuidarse los unos a los otros a través desde usar cubrebocas, lavarse las manos, proteger a los adultos mayores, pueden tener mayores niveles de movilidad, mayores niveles de actividad económica, sin necesariamente incrementar otra vez la curva de contagios. Eso es lo que estamos apostando en la ciudad. Y por eso las celebraciones como las que tú los dices, las tenemos que tomar con toda la responsabilidad. Aunque haya actividades abiertas, tenemos que saber que seguimos en un momento álgido de crisis sanitaria, en el cual si no tienes que ver a tus familiares, no los veas. Cuídate, salúdalos por teléfono, salúdalos por videoconferencia, los vamos a volver a ver, pero cuidémonos los unos a nosotros en este momento. Y los adultos que están en mayor riesgo, los adultos mayores, ¿cuál es la indicación para ellos? ¿Que sigan en casa? Sí, la indicación para los adultos mayores, y no solo para ellos, sino también a personas que tienen factores de riesgo, como son diabetes, hipertensión, cáncer, alguna otra enfermedad inmunosupresiva. Estas personas son nuestro foco de atención principal. Son las personas que si se contagian, la probabilidad de que su enfermedad empeore y les cueste una hospitalización o inclusive la vida es mucho mayor. Por eso estas personas sí es las que más pedimos que se resguarden en su casa en medida de lo posible, que sigan todas las medidas de protección personal, y el llamado más importante no es solo a ellos, sino es a las personas que viven con ellos. Creo que todos sabemos que México es un país donde las familias luego viven juntas, abuelitos, padres, hijos. Los hijos, si salen a la calle, se tienen que cuidar porque no están poniendo su salud en riesgo, están poniendo en riesgo la salud de sus padres y sus abuelitos al volver a la casa. Por eso es un tema que, como la jefe de gobierno ha dicho, es un tema de corresponsabilidad, de protegernos y proteger a los que más queremos. Así es. Oye, Eduardo, ¿cómo vamos a saber cómo está el semáforo? O sea, nos despertamos en la mañana y ¿qué tenemos que hacer para saber en qué color está el semáforo? Todos los viernes nosotros tenemos el Comité Metropolitano, en el cual, de acuerdo a los indicadores de la última semana, se evalúa la posibilidad de cambiar el color del semáforo. Mañana tendremos ese comité por la mañana y la jefa de gobierno estará anunciando por ahí del mediodía si hubo cambio de semáforo o no. Eso es lo que pueden hacer los viernes y se anunciará mucho en redes sociales si cambia el semáforo. Pero si ustedes tienen cualquier duda de cómo vamos evolucionando, los invitamos a consultar nuestra página, que es covid19.cdmx.gov.mx, donde tienen un apartado en el que viene justamente el semáforo y trae dos secciones. Una es en la que pueden ver cómo es la curva, cómo es el crecimiento y la evolución de la capacidad hospitalaria, y la otra es en qué semáforo estamos y cuáles son las actividades permitidas y las medidas sanitarias que recomendamos para esas actividades. Sí, porque eso es muy interesante y bueno, y muy importante también de estar pendientes de eso. Y dime una cosa, ¿puede suceder que en zonas conurbadas de la Ciudad de México el semáforo esté de un color y en la Ciudad de México de otro? ¿Y cómo va a ser eso? ¿Cómo se va a manejar? En este momento tenemos una coordinación permanente con las autoridades del área metropolitana, con el gobierno del Estado de México en particular, quien es nuestro más cercano socio en este tema. Y lo que se está evaluando y todavía es una cosa que no les puedo confirmar al 100%, se está evaluando si tener semáforos independientes dependiendo de la entidad, un semáforo completo para el Estado de México y uno para la Ciudad de México, o tener un semáforo compartido como área metropolitana. En este momento están los semáforos separados, pero es posible, y veremos si ocurre en los siguientes días, dependerá de ciertas negociaciones, y más que negociaciones, de entender si hace sentido, saber si tendremos un semáforo metropolitano. Y la razón
que es relativamente obvia, es que el área metropolitana, independientemente de si cruzas al Estado de México, somos un solo núcleo urbano en el cual la dinámica de los contagios pues va muy de la mano independientemente de si cruzas la calle y estás ya en Naucalpan. Claro, por eso te preguntaba. Se traslada y estamos continuamente en una actividad de claro, y vas a las zonas otra, conurbadas, bueno, pues tiene que haber como esta unión, ¿verdad? Sí. Esta unión. Oye, Eduardo, ¿y cómo ves a la gente en general? ¿Estamos atendiendo adecuadamente las llamadas de las autoridades? ¿Sí se espera que las personas que no tienen que salir porque no están dentro de una actividad esencial permanezcan en casa? Sí. Sí, una parte fundamental de lo que estamos haciendo tiene que ver con comunicación de un lado. Creo que hemos sido muy enfáticos durante este último periodo sobre las medidas nuevas que queremos implementar y sobre la evidencia internacional que existe de cómo medidas de cuidado personal como el cubrebocas o la careta en ciertas actividades pueden ser la diferencia fundamental entre tener una curva de contagios creciente y una curva de contagios estable o inclusive decreciente. Por eso nosotros estamos seguros que la gente lo ha tomado muy a bien, porque día con día vemos en la calle más gente que está siguiendo las indicaciones de usar estas medidas preventivas. Es importante también decir que lo que sí le reforzaría un poco a la gente es que solo ponerte el cubrebocas de bufanda no hace la diferencia. Tenemos que usarlo con todos los protocolos, cubrirnos la nariz, la boca completamente. Y eso puede hacer la diferencia completa entre abrir más y seguir creciendo el contagio o que el contagio se mantenga controlado. Y la otra es la estrategia que estamos haciendo desde el gobierno de la Ciudad de México, que llamamos la estrategia de rastreo, resguardo y resguardo de contactos, en las cuales si una persona da positivo en una prueba de COVID, le vamos a marcar y le estamos ya marcando, ya hemos hecho cerca de 5,000 contactos con personas COVID confirmadas en las últimas 2 semanas, y les pedimos que nos platiquen con quién han estado en contacto y nosotros, sin vulnerar los datos personales de esa persona, le marcamos y le decimos, oye, estuviste en contacto con una persona que tuvo una confirmación de COVID, por favor, resguárdate y además, si quieres, puedes venir al centro de salud a hacerte una prueba. Esto porque ante un mayor número de personas en la calle, queremos poder rastrear mejor la cadena de contagios, cortarla y evitar entonces que se nos salga de las manos el crecimiento del COVID en la ciudad. Oye, pues muchísimas gracias, porque todo esto que explicas me parece muy importante y sobre todo que nos quede muy claro, Eduardo, que esta apertura gradual que se irá haciendo del semáforo, que habrá que ver cuándo es el momento indicado, pues nos permitirá ir poco a poco, también irnos acostumbrando a esta nueva normalidad. ¿Crees que sea algo complicado para los mexicanos como mexicanos el volvernos a adaptar a esta nueva normalidad? No, yo creo que todos los mexicanos, y en particular aquí los capitalinos, somos muy resilientes y hoy hay nuevas medidas que van a hacer nuestra vida un poco más incómoda, dirían algunos, como protegernos más. Sí. Pero al final de cuentas es la diferencia completa entre que podamos regresar a algo más parecido a la vieja normalidad lo que existe una vacuna. Y yo estoy seguro que todos nos vamos a acostumbrar. Es igual que usar el cinturón de seguridad en los años 80 y 90, que era una constante referencia de parte de las autoridades de movilidad, póntelo. La gente decía que era muy incómoda, pero hoy, 30 años después, y esperemos que en el caso del cubrebocas sea algo más de 2 semanas después, 1 semana después, nos damos cuenta que es algo con lo que podemos vivir. Y que sea algo transitorio, ¿no? También. Así será, vas a ver. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias por haber platicado con nosotros hoy. Hasta pronto. Estamos a la orden. Hasta luego. Bye, bye. El miedo de hoy mañana será templanza, el llanto será esperanza y evolución. Estamos en pausa, pero el amor avanza. En tiempos desoladores, por dentro nos crecen flores y compasión. Esto pasará, esto pasará. Tenemos el cielo intacto y la tormenta terminará. Esto pasará, esto pasará. Es solo cuestión de tiempo, la música del silencio renacerá. Esto pasará.
Lo que hoy es incertidumbre será sonrisa, y se acabará este ciclo de oscuridad. Mañana se irán los muros, vendrá la brisa, y ya nunca olvidaremos que cada segundo es una oportunidad. Esto pasará, esto pasará. Tenemos el cielo intacto y la tormenta terminará. Esto pasará, esto pasará. Es solo cuestión